Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Nada, mi nombre es Borja Monreal, como han dicho, y vais a tener, no sé si el placer o el sufrimiento de aguantarme durante las próximas 2 horas. La verdad es que o sea, el por qué estoy hoy aquí es un tanto, es un poco difícil de conectar los puntos, ¿no? Porque, bueno, yo soy una persona que dirijo ahora mismo una organización social, que es Seek4Change, que básicamente trabajamos en desarrollo de soluciones tecnológicas para resolver problemas sociales. Pero bueno, trabajo como consultor de políticas públicas para diversos gobiernos, ¿no? Recientemente acabamos de terminar la estrategia de inclusión activa para el empleo del gobierno de Canarias, ¿no? Pero lo cierto es que mi conexión más directa, digamos, con este concepto del impact hiring derivó, como os comentaré un poco más tarde, de que hace ya muchos años, ya casi 5 o 6 años, empezamos a intentar hacer investigaciones sobre el mercado del empleo en España y sobre cómo el mercado del empleo afectaba de manera desigual a diferentes colectivos, ¿no? Que parecía ahora una obviedad, ¿no? Pero bueno, quizás en el momento no lo era tanto, ¿no? Y a partir de esos estudios, pues empezaron a sacar una serie de conclusiones y una de ellas es que existían barreras que no eran tan obvias, tanto en el lado de las empresas como en el lado de los colectivos vulnerables, y que había que trabajar sobre esas barreras, ¿no? Si queríamos que tuvieran una mejor inclusión, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues empezamos a desarrollar una serie de actividades, tanto con empresas como con organizaciones, que se consolidaron una especie como de una cosa un tanto extraña, pero que era una especie de curso de formación para directivos de recursos humanos, que se llamaba el Impact Hiring Lab. Lo hicimos junto al IES, que era pues una formación para intentar apoyar a las empresas para que desarrollasen estrategias de contratación con colectivos en situación de vulnerabilidad. Y bueno, y eso tuvo como consecuencia que tuvimos durante muchos años, durante varios años hemos tenido contacto con muchas empresas que han tenido éxito en desarrollar esta serie de estrategias, ¿no? Entonces es un poco la justificación del por qué me tenéis hoy aquí, ¿no? Un par de disclaimers antes de empezar. Hablo muy rápido, ¿vale? Entonces, si alguien siente que me estoy pasando de frenada, por favor, levantar la mano o ponerlo por el chat, ¿vale? Y intento reducir la velocidad. Otro disclaimer es que suelo utilizar tacos, ¿vale? Entonces, si alguno es especial o alguna es especialmente sensible a ellos, que cuando los vaya a ver se tape así las orejas, pero vamos, intentaré reducirlo al máximo. Y la tercera es que, bueno, si en algún momento hay alguna cuestión que queréis interrumpirme o que consideráis que no estáis de acuerdo o que queréis aportar algo, levantar la mano por aquí o ponerlo por el chat, o podéis interrumpirme y hablar sin ningún problema. Vamos a tener varios espacios un poco de intercambio a lo largo de la sesión. A mí sí que me gustaría que participaseis, ¿no? En algunos momentos os lo pediré de manera mucho más explícita. En otros, pues como os digo, si queréis interrumpirme, ningún problema. Voy a compartir pantalla para que podáis ver la presentación. A ver, creo que ahora creo que estáis viendo el PowerPoint, si no me equivoco. No sé si me podéis confirmar si lo estáis viendo. Que no os Sí, oigo. Sí, 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 perfecto. sí. Bueno, pues nada, entonces, como os digo, la sesión de hoy tiene como tres bloques claros, ¿vale? Tiene uno más introductorio, ¿no? De dónde viene todo esto, que es un poco teórico, de dónde viene todo esto del impact hiring. Tiene una segunda parte, digamos, mucho más práctica, que es estrategias de impact hiring y por qué, o sea, y cómo las empresas lo están implantando, con casos muy concretos y ejemplos que puedan ilustrar cómo en la situación que vosotros encontréis en vuestras propias empresas, pues como vosotras han pues, sido capaces de llevar a cabo proyectos bastante exitosos de contratación con personas en diferentes situaciones de vulnerabilidad, ¿vale? Y la última parte son unos pasos como prácticos de cómo podríamos hacer para poner en práctica alguna de estas estrategias, ¿vale? Eh, Vamos a empezar como es bastante pronto por la mañana, vamos a empezar un poco con una especie de coña, pero bueno, para romper un poco el hielo, que es que os planteéis esta situación, ¿no? Plantearos que estáis conduciendo un coche en una noche de tormenta terrible y pasas por una parada de autobús donde encontráis a 3 personas esperando, ¿no? Hay una anciana que parece a punto de morir, un viejo amigo que te salvó la vida una vez y el hombre o la mujer ideal para acompañarte toda la vida. Y la pregunta que os tenéis que hacer es a quién llevaríais en el coche teniendo en cuenta que solo tenéis un sitio para una persona. Darle, os dejo tampoco mucho tiempo, pero 10 15 segundos para que lo reflexionéis y espero respuestas. Recordad, solo podéis llevar a una persona, ¿vale?
la anciana que parece a punto de morir, un viejo amigo que os salvó la vida una vez o el hombre o la mujer ideal que os acompañaría para toda la vida? Vamos a ver, respuestas. Podéis coger el micrófono directamente, ¿eh? Yo pienso que es un poco difícil, ¿no? Pero al fin y al cabo es una tormenta. Y cogería, si tengo pareja en ese momento, pues a mi pareja. Vale. A la pareja. ¿Más opiniones? Yo, aunque sea complicada la respuesta, también cogería pues a ese amigo que me salvó la vida una vez. Al amigo. Aquí también alguien podría, la anterior ha dicho que si tiene pareja, cogería a la pareja, que podríamos decir, no, bueno, como ya tengo pareja, me voy por el amigo, ¿está bien? Yo le ¿Alguna? dejaría mi coche a mi mejor amigo para que se llevase a la anciana al hospital y me quedaría pues con mi pareja ideal. Ojo que acabamos de tener aquí una estrategia completamente diferente que nos permite solucionar el dilema moral de dejar a la pobre señora morirse o al viejo amigo dejarlo de lado y además llevarnos a la pareja ideal, ¿no? Y en realidad es exactamente el planteamiento de la sesión que vamos a hacer hoy. Lo que vamos a intentar hacer es que nuestro amigo se lleve a la anciana y que nosotros nos quedemos con el hombre o con la mujer de nuestra vida. Y esto que parece, o sea, bueno, que en realidad es un dilema que muchas veces se encuentran en el día a día, ¿no? Y cada vez más en la sociedad en la que vivimos, nos damos cuenta de que nos enfrentamos todo el rato a respuestas binarias, ¿no? A cuestiones en las que tenemos que hacer una cosa o la otra, ¿no? Somos de izquierdas o de derechas, somos de aquí o de allá, somos de esta o de otra manera, ¿no? Y lo cierto es que en la vida casi nunca estas respuestas binarias son, o sea, estas preguntas tienen respuestas binarias. Hay respuestas muy combinadas y que, claro, en un ejercicio de simplificación nosotros decimos, bueno, pues, ¿qué harías? Solo puedes coger a una, ¿no? Pero la realidad es que nunca solo puedes coger a una, puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Y esto es el concepto que ha venido acuñándose desde hace ya muchísimos años, pero que se consolidó en el año 2014, que es el concepto del valor compartido, ¿no? Se consolidó porque dos personas que eran clave en el ámbito de la estrategia empresarial y que han sido pues, dos de los pensadores más importantes en el ámbito de estrategia empresarial, como era Michael Porter y Kramer, escribieron un libro intentando explicar este concepto en el cual ellos pues lo que hacen es buscar ese punto en el cual la estrategia empresarial o la estrategia de negocio se junta con las necesidades que tiene la sociedad, ¿no? Y con las capacidades que necesitan las corporaciones, ¿no? Dentro de sus recursos humanos, ¿no? Y en ese centro, si somos capaces de unir estos tres círculos, se concentra lo que es el valor compartido, ¿no? En lo que ellos llaman el valor compartido, que en realidad no es una cosa, no es más que una tendencia que ha ido generándose a lo largo del tiempo bueno, pues de separar lo que te dice la cabeza, ¿no? Y lo que te dice tu negocio con lo que te dice tu corazón que tienes que hacer, ¿no? Y esto tradicionalmente ha estado separado, ¿no? Y veíamos que pues que la empresa no tenía un rol que jugar en esto y sí lo hacían los empresarios, ¿no? De una manera más filantrópica. Vemos que durante un tiempo esta tendencia se ha ido consolidando y ha habido pues estrategias de responsabilidad social corporativa, es decir, que las empresas han empezado a diseñar desde unos departamentos específicos unas estrategias para generar impacto social positivo en su sociedad y se consolida con el concepto de valor compartido en el que en realidad lo que cambia es que ya no estamos pensando en una estrategia de RSC y en nuestro modelo de negocio, sino que empezamos a pensar en un modelo, o sea, en un modelo de negocio que tiene ya de por sí o que en el core del propio modelo pues puede generar un impacto social positivo. Y alguien me diría, no, claro, estos son las empresas sociales, pero no solo son las empresas sociales, es decir, tú puedes ser una eléctrica, una energética y tener en el core del negocio pues una visión en la que pues por ejemplo integras los conceptos completamente medioambientales, ¿no? Y eso se ha visto mucho con esa transición de los departamentos de RSC a los departamentos de sostenibilidad, ¿no? En los cuales pues pasan de tener un peso quizás menos relevante en el modelo de negocio a tener un peso prácticamente pues tractor, ¿no? En cómo las empresas se desarrollan, ¿no?
¿De dónde viene esto, ¿no? ¿De dónde viene este concepto del valor compartido, ¿no? Que esto es un poco de teoría del corporate, pero creo que es siempre importante saberlo, ¿no? Cuando pensamos en el empresario, la realidad es que o sea, el concepto de empresario clásico, de hecho la propia palabra lo indica, ¿no? El concepto de emprendedor es el que emprende, ¿no? Y el que emprende es el que se pone a arrancar un viaje, ¿no? Y siempre en esa mentalidad del emprendedor, entendido como el emprendedor clásico, ¿no? Y estamos hablando de economía clásica y economía neoclásica, esa persona lo que pretende siempre es solucionar un problema, ¿no? Solucionar un problema que se da en la sociedad, hay una necesidad en la sociedad y por consiguiente el empresario lo que pretende es solucionarlo. Y el valor que genera es la solución de ese propio problema, ¿no? Pero esta tendencia que parece muy obvia, ¿no? Como concepción, la realidad es que cambia bastante sustancialmente en los años 70, ¿vale? A partir de los años 70, sobre todo con el momento en el que se abren los mercados de valores y que las empresas entran en bolsa, ¿no? Y empiezan el modelo de la sociedad anónima y de las sociedades de responsabilidad limitada, lo que supone es que empieza a haber una separación clara entre la responsabilidad y los accionistas y entre la dirección y la gestión y los propios dueños de las empresas y los accionistas, ¿no? Y entonces se pone de moda un concepto que en España se ha utilizado mucho menos, pero que en el mundo anglosajón se sigue dando como el concepto clave del valor del negocio, que es el Value Shareholder Maximization, que quiere decir maximizar el valor del accionista. Es decir, que lo único que las empresas se tienen que preocupar no es de resolver un problema social o de resolver un problema, sino que se tienen que preocupar de satisfacer o de maximizar el valor de sus dueños, ¿no? Y de sus accionistas, ¿no? Y la realidad es que en las pequeñas y las medianas empresas este concepto aplica generalmente muy bien, ¿no? Porque la dirección y la propiedad están en manos de las mismas personas y esto supone que los incentivos se alineen, ¿no? Pero resulta que durante los últimos años hemos visto que en grandes empresas este concepto provoca una perversión bastante clara de los incentivos, ¿no? Y lo hemos visto con muchos modelos, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con la desinversión en factores productivos y en innovación, con unos procesos de financiarización muy elevados, es decir, grandes empresas que invierten mucho más dinero en instrumentos instrumentos financieros que en la propia que en la propia innovación o en la mejora de los procesos internos de negocio. Esto se ha visto con casos enormes como puede ser Enron, ¿no? Que provocó la quiebra enorme de una empresa multinacional tremenda por un proceso de financiarización excesivo, pero también lo vemos en una cuestión que aquí en España no está teniendo mucha repercusión mediática, pero que es crucialmente relevante, que es las compras de autocartera, que es cómo las grandes empresas están gastando la mayoría de sus beneficios, en algunos casos en la banca en España ha llegado al 80% de los beneficios, en comprarse su propia cartera para hacer que sus acciones suban y los directivos que tienen una parte de su negocio en una parte de su salario, de su retribución vinculada al valor en bolsa, pues resulta que se benefician y también se benefician los accionistas a corto plazo. Pero lo cierto es que eso lo que hace es descapitalizar a las empresas a largo plazo, ¿no? Y entonces todos estos problemas empiezan a cuestionar este concepto de la maximización del valor del accionista y se empieza a pensar en cómo en realidad en la empresa, si queremos que las empresas tengan más éxito, tiene que tener en cuenta a todos los stakeholders que se llaman o digamos, los actores que la rodean, ¿no? Que son tanto la sociedad como los trabajadores como los accionistas, ¿no? Y entonces, si no somos capaces de generar un impacto positivo en la sociedad, pues en realidad la perspectiva a largo plazo de esa empresa va a ser negativa. Si no somos capaces de alinear las intenciones de la empresa con las intenciones de los trabajadores, que también tienen un rol muy importante que jugar en cómo funcionan las empresas, y si no somos capaces de hacerlo con los accionistas, pues al final se genera una disfunción que hace que las empresas vayan peor, ¿no? Entonces, a raíz de este repensar, ¿no? el modelo de empresa y de intentar hacer que las empresas respondan a estos tres actores, a la sociedad en la que se desarrolla, a los trabajadores que tienen dentro y a sus propios accionistas, obviamente, porque las empresas tienen que ganar dinero, pues empieza a repensarse el modelo de gestión empresarial y se empieza a hablar del valor compartido, ¿no? Y bueno, yo creo que se resume muy bien en esta frase de Porter, ¿no? Que Porter es un poco el padre de la estrategia empresarial, que es el que, que inventó las 5 fuerzas de Porter, todos los modelos, digamos, que se utilizan para hacer estrategia de empresa. Y que él dice que las empresas en realidad pueden adquirir ahora, en la economía en la que vivimos, una ventaja competitiva
trascendiendo la responsabilidad social corporativa e incluyendo el impacto social y medioambiental en sus estrategias. Es decir, lo que Porter está diciendo es que no es que tengamos que tener una responsabilidad social y medioambiental por unos criterios morales, ¿no? Que veremos que también pueden ser importantes, sino que también esto, o sea, tenemos que tenerla por responsabilidad con nuestra propia empresa, es decir, porque él cree, ¿no? Y ya muchos pensadores creen que si somos capaces de incluirlo dentro de nuestra estrategia de negocio, nos va a repercutir en los números. Es decir, vamos a ser capaces de capitalizarlo por vía marketing, vamos a ser capaces de capitalizarlo por vía de vinculación de nuestros trabajadores a la identidad de marca, o vamos a ser capaces de capitalizarlo pues por la vía incluso de contratar colectivos o de trabajar con gente que se adecua mucho más a las necesidades de la empresa, ¿no? O sea, que pasamos de una, o sea, es una transición muy interesante en la cual los valores medioambientales y sociales están en el lateral de las empresas y un poco no centran las discusiones en los comités de dirección, pero de repente a un modelo en el cual puede ser que empiecen a ser condicionantes, ¿no? Y en medio de todo esto entra un concepto que yo creo que es clave y es el que vamos a hablar ahora mismo, que es el de impact hiring o la contratación de impacto, ¿no? Que sería en español, que es cómo a través de los departamentos de recursos humanos podemos poner en práctica ese concepto de valor compartido en el cual utilizamos estrategias de contratación de personas, de colectivos en situación de vulnerabilidad para mejorar las cifras de negocio, teniendo en cuenta que también además hacemos una labor de impacto social o de impacto medioambiental, ¿no? Y para ello yo os quería pedir que me respondierais rápidamente a una pequeña encuesta. Os la voy a poner aquí en el chat, ¿vale? Son 30 segundos, son unas preguntas muy, muy rápidas. 4 preguntas que tenéis que responderme ahora mismo. Simplemente lo que tenéis que hacer es entrar en el link que os acabo de pasar y responder a 4 preguntas para que veamos un poco el perfil de las personas y organizaciones que estáis por aquí y además que podamos introducir el tema del impact hiring. Bueno, por cierto, veíamos que Marta también había tenido la idea de hacer los 2 viajes, efectivamente pensando bastante fuera de la caja de lo que os habíamos planteado. ¿No os deja acceder al link? Si no, espera que lo copie otra vez. Sí, de todas formas lo pongo otra vez por si acaso. Venga, damos 30 segundos más para que respondáis. Ya veo que estáis respondiendo bastantes. Vamos allá. Me van respondiendo. Llevan 12 respuestas. Venga, un poquito más, a ver si llegamos a las 15. Vale. Bueno, tenemos 17 respuestas. Entiendo que... A ver, no sé si alguien me dice que no puede entrar. Utilizar el segundo link quizás, pero vamos, es el mismo, o sea, enlaza al mismo sitio. Quizás es un problema del navegador, pero bueno, veo que ha respondido prácticamente la mayoría, 22 respuestas. Bueno, ¿por qué? Bueno, lo primero es que creo que es importante ver los perfiles de organizaciones que estáis aquí, ¿no? Que veo que hay varias personas que trabajan en el tercer sector, varias personas también que están en el ámbito empresarial y unas cuantas que están en la administración pública, ¿no? Veo también que la mayoría de la gente aquí está o sea, ha hecho estudios universitarios, ¿no? Y luego hay una minoría de gente que ha hecho un máster y gente que ha terminado la secundaria, ¿no? Una cosa importante, y esto es una realidad que vemos continuamente, es que bueno, en este caso el 100% de la gente considera que ha llegado hasta su posición actual por méritos propios, ¿no? Por el trabajo que han hecho, ¿no? Y una cosa, y entre las palabras que habéis destacado o los criterios que destacáis para hablar del
del mérito que tenéis, bueno, veo aquí que destaca la resiliencia, la capacidad de adaptación y versatilidad, la lucha por formarse y conseguir más conocimientos y experiencia, el esfuerzo sale muchas veces, tenemos esfuerzo y paciencia, esfuerzo, implicación, compromiso. Es decir, la mayoría de la gente destaca el trabajo duro de la constancia, la iniciativa, constancia otra vez. Es decir, lo que vemos es que la mayoría de nosotros tenemos la percepción de que nos merecemos el lugar al que hemos llegado y de que hemos hecho pues muchísimas cosas para hacerlo, ¿no? Para llegar hasta este punto, ¿no? Y que en realidad la mayoría de esas cosas se basan en el factor esfuerzo y en el factor trabajo personal, ¿no? Entonces yo os quería contar la historia de un amigo, Mamadou Dia. Este es un tipo que lo podéis buscar por internet porque es un personaje ya bastante conocido. Mamadou Dia es senegalés y tiene una historia bastante particular, ¿no? Tiene una historia particular porque este es un tipo que desde que venía ya de serie, o sea, que venía siendo un crack de serie, ¿no? Este es un tipo que es de un pueblo muy chiquitito de Senegal que se llama Gandiol, tristemente famoso porque es uno de los lugares que más migrantes emite. Y tiene, bueno, hace poco salió un reportaje en El País de cuántas personas se han perdido en el mar, ¿no? De este pueblo por intentar migrar hacia la ruta canaria, ¿no? Pero bueno, este es un tipo que que estaba en una escuela católica, en el cual, bueno, pues vieron que era un fuera de serie, al momento lo cogieron y lo metieron en un programa de excelencia dentro de la escuela católica. Estudió la secundaria en otra escuela católica pues, con más prestigio en la capital. Estudió comunicación social, fue a la universidad, y cuando salió de la universidad, siendo uno de los mejores durante toda su carrera, siendo uno de los mejores en la universidad y habiendo hecho un esfuerzo brutal por trabajar, bueno, pues se encontró con que no había trabajo, ¿no? Porque en ese momento en Senegal, esto es en el año 2012, pues no había prácticamente oportunidades, ¿no? de empleabilidad. Y entonces este tipo, pues, como es uno de los mejores de su promoción, si os pediría si podéis silenciar los micros, porque ahí suena un móvil por ahí. Bueno, pues como era uno de los mejores de su promoción, el tipo decide que no se va a quedar a esperar de brazos cruzados en España en Senegal y que va a intentar la migración a España, ¿no? Lo hace en el año 2013, si no me equivoco, cruza por la ruta del Estrecho. Y nada, llega a España, ¿no? Llega a España obviamente, como todas estas personas, pues son personas que se consideran en situación irregular, ¿no? Durante muchos meses vive en la calle, intenta conseguir trabajos y todo esto, pero es muy difícil. Y en el año, bueno, obviamente sus títulos y sus capacidades no son reconocidas por nadie. En el año 2014 consigue que un amigo suyo que tiene documentación le deje su DNI. Esto era una práctica que antes hacía mucho porque había bastante descontrol con estos temas. Y él se presenta a una plaza de montador de muebles en una empresa en Murcia, ¿vale? Y nada, se presenta a esa plaza de montador de muebles y la consigue, ¿vale? Y entonces a partir de ahí pues empieza a trabajar en una empresa, el tipo empieza a conseguir algo de dinero y a partir de ahí pues él empieza, se trabaja casi como 4 o 5 años en esa empresa de montador de muebles y a partir de ahí pues empieza a intentar desarrollar una carrera en lo suyo, ¿no? A día de hoy es un tipo que ha publicado 2 libros, ha vuelto a su lugar de nacimiento, a Gandiol, y está haciendo un proyecto muy bonito de intentar que la gente, de generar las oportunidades en la zona donde él trabaja, ¿no? Lo que nos enseña esta historia, aparte de que este tipo es un crack, pero podríamos hablar de muchísimas otras historias que hemos vivido durante estos meses en Canarias y especialmente en el Muelle Arguineguín, es que la realidad es que el camino hacia el éxito no es tan claro y tan cierto como nosotros creemos, ¿no? Y que la realidad es que hay una serie de barreras innatas que hacen que ciertas personas no puedan llegar al éxito y a pesar de que pongan en práctica todas las cuestiones que vosotros habéis dicho y vosotras habéis dicho que son claves para tener éxito y para llegar a donde habéis llegado, la realidad es que todas esas cuestiones las ponen en práctica, tanto la puso Mamadou como muchísimos otros que lo intentan en la ruta del Estrecho, o con muchísimas otras personas que tienen muchísimas dificultades en España que no tienen por qué ser migrantes, ¿no? O sea, lo cierto es que la mayoría obviamente
No voy a decir que el mérito y que eso que habéis dicho no es un factor clave para llegar a la situación a la que habéis llegado vosotros o a tener éxito, porque efectivamente si no tienes trabajo duro, si no haces trabajo duro, si no tienes constancia, si no tienes perseverancia, si no tienes resiliencia, seguramente no consigas llegar a una situación buena, pero lo cierto es que no son eliminativas, no son suficientes. Es decir, son necesarias, pero no son suficientes, ¿no? ¿Y cuáles son suficientes? Pues esas suficientes son muchas otras cosas, ¿no? Pueden depender del lugar donde has nacido, de las condiciones o las capacidades que has tenido. Pensemos, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo, ¿no? Que si hubieras sido un pintor en la Edad Media te morirías de hambre. Si eres un pintor en el Renacimiento y tienes capacidades innatas brutales en el Renacimiento, pues seguramente hubieras sido un tipo exitoso, ¿no? Si eres un filósofo en la Edad Media, lo mismo, te hubieras muerto de hambre, ¿no? O, por ejemplo, en nuestro mundo ahora, imaginaros que hace 20 años yo fuera una máquina, o sea, hace 200 años o 300 años yo fuera una máquina dándole patadas a un balón. Pues estaría muriéndome de hambre en cualquier esquina del territorio. Ahora mismo podría ser Cristiano Ronaldo y ser una de las personas más ricas del planeta, ¿no? Entonces, la realidad es que hay una serie de barreras que hacen que las personas, y que no son, que las personas no las eligen, que son el lugar donde naces, que son el sexo que tienes, o la condición social o la condición sexual, o incluso las capacidades innatas que tienes por la pura genética, ¿no? Que determinan nuestra capacidad de llegar al éxito, ¿no? Y eso es una parte del problema. Pero la otra parte del problema es que además muchas de esas barreras hacen que un talento, que muchos talentos que la gente tiene no se aprovechen como deberían, ¿no? Por ejemplo, el caso de Mamadou es claro, ¿no? Es una persona que tiene una capacidad comunicativa brutal, que podía haberse utilizado en España desde que llegó para muchísimas cosas y tuvo que estar montando muebles, ¿no? Esto lo vemos sistemáticamente con el colectivo de personas migrantes o con el colectivo de refugiados, y ahora os pondré unos ejemplos que lo demuestran, pero lo vemos también con muchas otras cosas, ¿no? Lo vemos con colectivos en riesgo de exclusión social, lo veremos con personas que han tenido, pues con jóvenes que vienen de backgrounds muy pobres y que han tenido muchas dificultades, que han venido incluso de situaciones de maras, ¿no? o de problemas con gangs o con pandillas. O sea, vamos a ver que ciertos colectivos que están en situación de vulnerabilidad aportan una serie de capacidades que podrían ser mucho mejor aprovechadas en el mercado laboral, ¿no? Entonces, esto por un lado nos demuestra que hay un imperativo moral, es decir, que hay que moralmente de alguna forma tenemos que estar vinculados tenemos un poco la obligación moral de apoyar a estas personas, porque muchas de ellas, de los factores que pueden hacer que tengan éxito o no dependen de ellos mismos, pero por otro lado también nos demuestra que además hay una parte que no es solo ser bueno, sino ser inteligente, ¿no? Que es cómo podemos de manera inteligente aprovechar las capacidades que estas personas tienen para las empresas o para nuestros negocios, ¿no? Ahora, por el momento, estaréis pensando, bueno, este puede ser otro, yo les llamo bullshitters, ¿no? En inglés, otro que me está vendiendo la moto, pero vamos a ver cómo empresas muy potentes a nivel canario y a nivel nacional han sido capaces de utilizarlo generando un impacto muy positivo en sus cuentas de negocio, ¿vale? Esto, bueno, como os decía al principio, lo vimos claramente en un estudio que se hizo en el 2017 con el Observatorio Empresarial contra la Pobreza, que os recomiendo que le echéis un ojo, que era el camino hacia el empleo juvenil que puede hacer la empresa desde el punto de vista de colectivos vulnerables, ¿no? Y aquí una de las conclusiones claras que había, y que esta es obvia, es que la mayoría de las barreras que existen, o sea, muchas de las barreras que existen para que jóvenes en situación de vulnerabilidad frente al empleo se inserten en el mercado laboral dependen de ellos mismos, de la formación, de la motivación, de los contactos, de las capacidades blandas, ¿no? De muchas cuestiones que pueden estar al alcance de los jóvenes. Pero también es verdad que en este estudio una de las cosas claves que salió es que existían múltiples barreras que las empresas estaban poniendo que impedían por motivos diversos que ciertos colectivos se pudieran insertar en el mercado laboral, ¿no? Y vamos a ver unos ejemplos muy, muy claros, ¿no? Y entonces surge el concepto de impact hiring, que ya hemos hablado bastante de él hasta ahora, pero que creo que es importante pues eso, ponerlo blanco sobre negro, ¿no? Que en realidad es una práctica de gestión de personas pues que combina los objetivos de atracción y generación de talento, es decir, intentar pues lo que todos en el día a día de la empresa y de los departamentos de recursos humanos tienen como labor principal, con unos objetivos de impacto social. Es decir, y ojo, porque estoy hablando de los departamentos de recursos humanos, no estoy hablando de los departamentos de responsabilidad social corporativa, que sí que pueden estar involucrados, pero que en realidad el core de este modelo de contratación de impacto es cumplir con las expectativas que tienen los departamentos de recursos humanos. Es decir, esto no es hacer algo bueno sin hacer lo que tienes que hacer, sino que es hacer más de lo que tienes que hacer haciendo algo bueno, ¿vale? O sea, doing good, doing better. Y se contrata en programas concretos y estrategias concretos que desarrollan las empresas para
pues para vincularse a colectivos en situación de vulnerabilidad, que pueden ser jóvenes o que pueden ser aprovechamiento del talento senior o que pueden ser inclusión de personas con discapacidad intelectual o mujeres víctimas de violencia o personas migrantes. Es decir, se concreta en que las empresas desarrollan estrategias concretas para contratar, para captar talento dentro de estos colectivos, pues por un lado ayudando a esos colectivos, pero por otro cubriendo las necesidades que tiene la empresa, ¿vale? Por concretar una cosa importante, los colectivos en situación de vulnerabilidad los podemos catalogar de muchísimas maneras, ¿vale? Los podemos hacer por grupos de edad y entonces hablaríamos de colectivos jóvenes o mayores de 55 y talento senior, o lo podemos hacer por limitaciones concretas que tienen frente al empleo, ¿no? Pues víctimas de violencia o refugiados o parados de larga duración, no importa. Lo cierto es que cómo los caractericemos, eso depende de la empresa y del mercado en el que nos estamos desarrollando y de la problemática que queramos resolver y cómo esa problemática encaja en la estrategia de nuestra empresa, ¿vale? Y entonces, la pregunta que surge clave es ¿por qué creéis que podríamos, o sea, por qué creéis que esto podría tener sentido, ¿no? ¿Por qué creéis que la contratación de impacto puede tener sentido para una empresa, ¿no? Y esta os la lanzo y si alguno de vosotros quiere respondérmela, encantado. Vamos allá, no tengáis vergüenza. ¿Por qué creéis que puede ser que puede ser interesante para una empresa desarrollar estas estrategias? Venga, no me dejéis solo. El que no contestéis es que no lo sabéis o que no lo queréis decir. Por el chat, Borja. Perdón, es que claro, el chat no lo veo. Perdón, es que el chat no lo veo. Espera, lo voy a poner aquí. ¿Te lo leo? Sí. Vale, Vanessa pone por todas las aportaciones humanas, Sol por la imagen, Julio está pensándoselo y Marta comenta contacto con la realidad de lo que es la sociedad. Y Sara acaba de poner sensibilización al resto de la plantilla. Bueno, pues fijaros que, ya empiezan a surgir muchísimas ideas, ¿vale? Y por un lado, vemos algunas que están muy vinculadas claramente la voy a poner, no sé, supongo que la estáis viendo en pequeña representación, pero es que prefiero verlo así porque así veo el chat, es que si no, solo veo la presentación y no veo nada de lo otro. Pero vemos que hay una parte muy clara de responsabilidad social, es decir, de compromiso social. Vemos que también hay una parte de imagen, es decir, no podemos olvidar que muchas veces ahora mismo tener una imagen de impactos sociales se capitaliza muchísimo en cuestiones de marketing. Y hemos visto también que hay personas que están hablando de que puede ser incluso rentable o que se puede incluso aprovechar, ¿no? Veíamos varias respuestas que están vinculadas a este ámbito. Hoy nos vamos a centrar, vamos a intentar dar la respuesta a esta última. Vamos a intentar dar la respuesta a si esto es viable y es bueno por criterios de negocio. Es decir, si vamos a ser capaces de utilizar estas estrategias de contratación para mejorar nuestras cifras, entre comillas, de negocio, independientemente de que esto pueda tener una responsabilidad, puede suponer un impacto social y por consiguiente una responsabilidad social de la empresa y que además se pueda capitalizar como imagen de marca, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en responder la pregunta de si somos capaces de contratar o de trabajar con estas estrategias con colectivos en situación de vulnerabilidad para mejorar nuestro negocio. ¿Vale? Y esto ha sido un debate que nos ha llevado desde el principio de este proceso que iniciamos en el 2017. Ha sido un debate que lo hemos tenido dentro del grupo promotor y con las empresas, ¿no? Que es el business case, ¿no? ¿Hay un business case para este tema, sí o no? Y la verdad es que no os voy a negar que cuando empezamos a plantearlo y empezamos a hablar con empresas, no nos lo creíamos mucho. O sea, queríamos creérnoslo, decir, oye, pues esto pues puede ser que sí y creemos que tiene que ser bueno, pero la realidad es que no lo terminábamos de ver, ¿no? Y la clave para terminar de verlo ha sido lo que voy a intentar hacer ahora, ¿no? Que es explicaros casos concretos del por qué y cómo, y qué empresas lo han hecho y cómo lo han hecho, y de repente empezamos a ver que muchos empresarios habían visto, algunos habían llegado a él por la responsabilidad, otros habían llegado por marketing, pero habían llegado a la conclusión de que era mucho mejor para su modelo de negocio, ¿vale? Y si era mucho mejor para su modelo de negocio, pues de repente se convertía en una estrategia dentro de la empresa que trascendían mucho a los departamentos de responsabilidad social o de marketing, ¿vale? Entonces, la idea es que pensemos, entonces vamos a pensar en cuatro estrategias
que nosotros hemos conseguido agrupar y vamos a ir viendo uno por uno los diferentes casos que nos encontrábamos, ¿vale? Que nos hemos encontrado. La primera, y vamos a ir un poco de nivel de ambición más bajo a nivel de ambición más alto, ¿no? La primera es una que es obvia, pero que no está tan claro que el caso de negocio sea tan rentable, ¿vale? Pero sí que es verdad que hemos encontrado muchas empresas que empiezan a hacer estos programas de Impact Hiring por cuestiones fiscales. Es decir, porque consideran que trabajar con ciertos colectivos les puede beneficiar, que por supuesto esos colectivos se adaptan a las necesidades que ellos tienen de contratación y que, o sea, los perfiles que necesitan contratar, pero que además, como existen existen ciertos incentivos fiscales o incentivos. Cuando hablamos de incentivos veremos que hay muchos modelos. Hay modelos de incentivos fiscales, modelos de deducciones, modelos modelos de reducción fiscal o modelos de deducción o de incentivo, perdón, a la contratación, ¿no? Entonces, esto es una cosa bastante obvia que está pasando mucho últimamente, ¿no? Empezó especialmente centrado en los colectivos con discapacidad física o intelectual y a partir de ahí ha saltado a muchos otros colectivos, ¿vale? Hemos visto que, por ejemplo, todas las estrategias de reducción de violencias, ¿no? De reducción de violencia de género, pues ha hecho que a nivel nacional haya una estrategia que supone, pues hay un incentivo de 1.500 euros año, que obviamente un incentivo de esas magnitudes no te va a hacer contratar a una persona, pero puede ser como la propia palabra indica, un incentivo. Pero en cambio, cuando esas se empiezan a acumular, resulta que ya no son, que son bastante más sustanciosas, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que en Canarias, con el Instituto Canario de Igualdad, hay un incentivo específico para mujeres víctimas de violencia. Lo mismo ha hecho la Xunta de Galicia y también pasa con otros colectivos, ¿no? Entonces, vemos que puede ser una forma de llegar al impact hiring, ¿no? Y un ejemplo para mí que quizás es de los que más relevancia ha tenido en este ámbito, pero que podemos ver muchísimos, pues bueno, es el caso de Eulen, ¿no? Eulen lanzó una estrategia a nivel nacional de reducción de violencia dentro de la empresa y entonces, bueno, pues tenía una serie de programas, de líneas que venían desde la sensibilización, desde el trabajo con sus propios equipos, ¿no? Para reducir la violencia por cuestiones de género, y no estamos hablando solo de violencia física, sino de violencia verbal, de cuestiones de abuso dentro de la empresa, y decidió también además lanzar una campaña de contratación a víctimas de violencia, ¿no? Cuando hablamos con la empresa Eulen nos lo dijo, o sea, nos lo dijeron desde el principio muy claramente. Ellos entraron por una cuestión más de marketing, ¿vale? Se empezó a lanzar una campaña vinculada, que de hecho era una campaña hacia afuera, ¿no? Que decía el compromiso de Eulen por la reducción de la violencia dentro de esta campaña de la iniciativa, o sea, dentro de esta campaña de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género. De ahí pasó a una estrategia, digamos, interna que abrazó recursos humanos para intentar reducir los abusos y las asimetrías de género en la empresa, y de repente alguien en recursos humanos dijo, bueno, pero es que además, joder, nosotros en Eulen la verdad es que tenemos ciertos trabajos que se pueden adaptar a cualquier tipo de colectivo y el colectivo de víctimas de violencia podría perfectamente ser uno de ellos, ¿no? Y entonces, y además hay un incentivo a la contratación que les aplicaba en varias comunidades autónomas y a nivel nacional, ¿no? Y entonces ellos desarrollan una estrategia para contratar a mujeres víctimas de violencia. Ya llevan contratadas 280 personas. Pues bueno, y al final ellos tienen más o menos, la media que ellos calculan es que reciben 3.000 euros por persona contratada al año, ¿no? Obviamente no escondes que estás haciendo una labor social brutal porque estás trabajando con unas personas que tienen una difícil inserción. Además, claro, 3.000 euros al año para los contratos de los que estamos hablando, que generalmente son vinculados a limpieza y que son pues que pueden tener un bruto anual de los 16, entre los 14 y los 18, y en algunos casos bastante menos, pues 3.000 euros supone un incentivo sustancial. Y además, en el último paso, que fue yo creo uno de los más interesantes, se hizo un proceso de mentoría en el cual estas personas estaban acompañadas pues un poco dentro de la empresa y se utilizó como una estrategia de fomento de la identidad corporativa, ¿no? de que las personas se implicasen, ¿no? en estos procesos y por consiguiente se vinculasen con la imagen de marca de Eulen, ¿no? Que el personal se vinculase más con la imagen de marca de Eulen, ¿no? Es un ejemplo que empieza con un nivel de ambición muy bajo y que va creciendo
en base sobre todo pues en una cuestión de incentivos fiscales. Esto lo vemos muchísimo, por ejemplo, con las empresas de inserción, que muchas de ellas obviamente tienen un objetivo casi puramente social, pero bueno, que también tienen una serie de incentivos que les ayudan a poder viabilizar intervenciones de este tipo, ¿no? Esto digamos que sería una de las estrategias, ¿no? Otra estrategia que hemos visto mucho y que además está creciendo exponencialmente últimamente es la apuesta con alianzas con organización para la adaptación de los perfiles, ¿no? Y esto se explica por una razón muy clara. Se explica porque existen dentro de, bueno, además esto se ve en la teoría económica, no existen muchos fallos de mercado en cómo se adapta el mercado laboral a los cambios en las necesidades que tiene el tejido productivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el tejado, o sea, el mercado laboral y sobre todo todo lo que tiene que ver con el sector educativo no tiene la capacidad de adaptarse lo suficientemente rápido a las necesidades que tienen las empresas y además, en muchos casos, muchos trabajos que así como podemos decir que hay colectivos de difícil inserción, también hay muchos trabajos de difícil contratación, pues porque ciertos colectivos, o sea, porque la mayoría de la gente no quiere hacerlos, ¿no? Y se cubren pues ahí solo se pueden cubrir pues con algunos colectivos muy específicos que están en una situación muy vulnerabilidad de mucha vulnerabilidad frente al empleo, ¿no? Esto se ve mucho en el sector primario, se ve mucho en algunas cuestiones específicas como son trabajos que necesitan una especialización muy clara pero que no tienen formación específica, pues como por ejemplo son pescaderos, carniceros o cuestiones por el estilo, o cuestiones que necesitan una adaptación, o sea, que tienen un boom de necesidades específicas, como pueden ser, por ejemplo, todo lo que está vinculado a tecnologías de la información y que el mercado tarda mucho tiempo en producirlas, esas capacidades, y además las produce como muy estandarizadas, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos muchos ejemplos, pero hay un ejemplo, os voy a contar varios, pero aquí hay un ejemplo que creo que es interesante, que es muy interesante, que es como la empresa Hyperdino, que supongo que la conoceréis, digamos, del sector de la distribución en Canarias, pues es probablemente la más grande, tiene 230 tiendas, 11.000 referencias, os he puesto aquí, y además tiene una clara vinculación con el mercado local canario y con la distribución de productos locales canarios, ¿no? Y Perdino tenía un problema que lo sigue teniendo, es decir, cuando digo tenía, supongo que lo seguirá teniendo, que es que le costaba cubrir una serie de posiciones, ¿vale? Concretamente en carnicería y pescadería, ¿vale? Por el motivo que sea, no consigue cubrir estas plazas, ¿no? Y Perdino conoce un programa, en este caso de Fundación CEAR, bueno, que es un programa que también además lleva, supongo que lleva también Cruz Roja, que es que está financiado por la Caixa y es el programa de Incorpora. Y bueno, pues tiene un contacto con Fundación CEAR y empieza y contrata a una persona de un colectivo migrante. Por cierto, Fundación CEAR es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Pues bueno, contratan a una persona para una de estas posiciones, ¿no? Y bueno, y funciona. Y esa persona pues trabaja bien y les gusta, ¿no? Y entonces la persona de Hyperdino, de Recursos Humanos, entra en contacto con ellos y les dice, oye, ¿tenéis a más gente de estos perfiles que quizás esté interesada en trabajar en carnicería y pescadería? Y en una conversación informal le dice, bueno, también es verdad que nos ha ido muy bien, pero claro, al final tenemos que hacer para formarlos, es un esfuerzo bastante mayúscula, porque claro, tenemos que formar a una persona de uno en uno y entonces es una cuestión que nos supone, vamos, que de cara a la empresa pues lo hacemos porque tenemos este compromiso con vosotros, pero económicamente no tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces CEAR dice, bueno, espera un poquito, ¿de qué números estamos hablando? Y Perdino dice, bueno, pues estamos diciendo que cada año necesitamos llenar como 30 o 40 personas de este perfil, ¿no? Y entonces CEAR dice, espera, no, si necesitas 30 o 40 personas, nosotros tenemos capacidad de conseguir fondos para formar a las personas en un determinado sector, ¿vale? En una determinada formación y adaptarlas incluso a las necesidades concretas que tenéis vosotros, incluso vosotros podríais podríamos hacer un programa de formación conjunto y podríamos formar grupos grandes de personas que cubrieran estos perfiles, ¿no? Y eso es un poco la tesitura, o sea, el programa que se monta, que es un programa de formación conjunta con alternancia con el empleo, totalmente tailor-made, completamente adaptado a Hyperdino, en el cual
Hiperdino se asocia con una organización social que además consigue un fondo público para financiar la formación. Hiperdino también invierte porque está poniendo a personal para hacer las formaciones, pero lo que ha conseguido Hiperdino es pues tener un flujo relativamente estable de contratación de un perfil que le resultaba difícil, además con una formación completamente adaptada a sus necesidades, ¿no? Este modelo estamos viendo que crece muchísimo, porque existe una sinergia muy clara entre muchas organizaciones como Cruz Roja que trabajan para insertar a estos colectivos, a colectivos en situación de vulnerabilidad, con las empresas que tienen ciertas demandas en perfiles de contratación que no consiguen suplir, ¿no? Vimos un caso que para mí ha sido uno de los casos que con menos esfuerzo ha tenido mayor impacto, un caso con Amazon en Numancia de la Sagra, que es un pueblo en Toledo, en el cual nosotros estábamos haciendo un proyecto de contratación, de apoyo a colectivo a jóvenes en situación de vulnerabilidad, y estábamos hablando con las empresas pues para ver si había nichos concretos en los que podríamos fomentar pues la inclusión de ciertos colectivos, ¿no? Y entonces, bueno, pues allí es una zona en la que está toda la industria logística de Madrid, ¿no? Está Amazon, está H&M, hay muchas, bueno, es una zona industrial, pero básicamente de logística, y nos dicen, no, mira, nosotros tenemos un problema grave que es de carretilleros, ¿no? Nadie quiere ser carretillero en esta zona y necesitamos una cantidad ingente de carretilleros, y además o sea, te puede gustar más o menos, pero es una profesión que se paga bastante bien, ¿no? Y es una zona que tiene un empleo, o sea, un desempleo, unas tasas de desempleo muy elevadas y desempleo juvenil muy elevadas. No tanto como aquí en Canarias, pero bueno, son tasas, estamos hablando que en pre-COVID ellos estaban más o menos en el 35-40% de tasa de desempleo juvenil, ¿no? En esa zona. Para que os hagáis idea, ahora mismo en Canarias estamos cerca del 70-65% digamos, en momento COVID. Y entonces, bueno, la realidad es que lo que nos encontramos es que la mayoría de los jóvenes no querían trabajar allí, ¿no? Pero en ese proceso entramos en contacto con una asociación también de personas migrantes, en este caso eran una asociación de malienses que vivían en la zona y que habían trabajado, o sea, que era una asociación que tenía mucho arraigo en la zona porque habían venido muchas personas de Mali por cuestiones de la guerra que se desarrolló en el país, y se habían insertado en el mercado de la construcción, y la mayoría de ellos se habían quedado en el paro después de que la construcción se viniera abajo, ¿no? Entonces, hablamos con este colectivo y este colectivo dijo, no, nosotros estaríamos encantados de que, vamos, podríamos conectar con muchísimas gentes que trabajan, o sea, que se formasen en ser carretillero y que trabajasen en las... Y de repente, en cuestiones de 2 semanas, teníamos a 35 personas haciendo una formación con este colectivo, o sea, con esta empresa, y se insertaron los 35, ¿no? O sea, y eso ha sido una colaboración que se mantuvo y que sigue en el tiempo, ¿no? En este caso, además, la empresa estaba encantada de pagar la formación porque lo único que quería era, o sea, porque de hecho esas formaciones ya las tenían internas, lo que quería era satisfacer una necesidad, ¿no? Esto, pues bueno, lo veis, o sea, es el hecho de que yo esté aquí hoy no es casual, ¿no? O sea, esto es porque Cruz Roja, por ejemplo, hace este mismo proceso a todos los niveles y en todas las fases, pues con muchísimas empresas, ¿no? Desde identificar las necesidades que las empresas tienen, desde hacer un proceso pues de programar las formaciones que son necesarias, incluso de diseñarlas e implementarlas, hasta, bueno, pues tienes un poco, o sea, ese es un poco el camino que lo he cogido yo de su web, ¿no? Pero vamos, es un poco todos los procesos que existen de colaboración con organizaciones y que pueden hacer que las empresas se aprovechen y bueno, que es una relación win-win de las capacidades que tienen las ONGs de llegar a ciertos colectivos y de adaptar, digamos, las capacidades de esos colectivos a las necesidades que tienen las empresas. Este tipo de colaboraciones, lo vamos a ver a lo largo de la charla, han explotado porque la realidad es que muchas empresas no consiguen, con cualquier cuestión que tenga que ver o con trabajos de baja cualificación, pero que necesitan una formación específica, o con trabajos de innovación, pero que son trabajos de innovación, pero que necesitan una formación relativamente básica. Lo estamos viendo, por ejemplo, pues con muchas formaciones de desarrollo de software muy simples, ¿no? o de gestión de plataformas, que quizás se pueden hacer con formaciones de 3 o 4 meses, ¿vale? Pero vamos, lo vemos, por ejemplo, hay un programa de Cruz Roja con SPAR Gran Canaria de prácticas no laborales en supermercados, ¿no? O sea, que además se realiza después de un curso de capacitación de auxiliar en supermercado que se hace con SPAR. O, por ejemplo, lo podemos ver con un caso que para mí es, o sea, de un nivel de ambición enorme, que es con el clúster de químico de Tarragona, ¿no? Que llegó a un acuerdo con una fundación para hacer un modelo entero de formación dual, ¿no? ¿Por qué? Porque un clúster entero estaba demandando un perfil de técnico, ¿no? Bueno, eran bastantes perfiles, ¿no?
que no los conseguían en la formación habitual, y entonces decidió hacerlo a través de esta fundación y montar íntegramente un programa de formación dual en el cual las personas desarrollan su formación la mitad del tiempo en la empresa y la mitad del tiempo en el centro de la Fundación Bertelsmann, ¿no? Que es un modelo pues ya que requiere, obviamente, que esto no lo puede hacer una empresa sola, pero de repente lo hace un clúster, ¿no? Como aquí lo podría hacer en Canarias el clúster de innovación o el clúster o FEMEPA, ¿no? El clúster del metal también. O sea, que son modelos que quizás tienen un nivel de ambición más alto porque requieren una articulación más elevada, pero nos muestran que se puede ir desde lo más pequeño, desde una colaboración muy puntual para contratar 3 o 4 personas, o incluso menos, ¿no? a una colaboración pues mucho más alta. Digamos que el nivel mínimo de ambición sería el de la propia contratación, es decir, apoyarnos en los equipos que tiene, por ejemplo, Cruz Roja, o que puede tener Cáritas, o que puede tener CEAR, ¿no? En que nos ayuden a buscar perfiles, ¿no? Y sería como un poco externalizar la búsqueda de perfiles, ¿no? Y entonces nos pueden llegar perfiles adaptados y nos facilita esa parte, o podríamos llegar a un nivel de ambición muchísimo más alto pues montando programas conjuntos de formación o de lo que queramos, ¿no? Esta, digamos, que sería la segunda estrategia que hemos visto que funciona mucho, ¿no? La tercera, y lo decíais todos, lo decíais varias personas en el chat, creo que es muy importante, es la de la retención del talento, ¿vale? Uno de los mayores problemas que vimos que tenían muchas empresas de las que se acercaban a nosotros en el Impact Hiring Lab es la enorme rotación que tenían de personal, ¿no? Y esto lo veían, se ve a todos los niveles. Se ve, se ve mucho menos en baja cualificación, pero se ve muchísimo en alta cualificación. Es decir, las empresas empiezan a tener muchos problemas para que sus trabajadores se queden en la empresa durante mucho tiempo y estén contentos con la empresa. Y esto, entre muchas cosas, se puede producir por cuestiones de salario, por supuesto, pero en cuestiones de salario, la realidad es que las empresas están muy encorsetadas, es decir, por mucho que una empresa quiera pagar mucho más, generalmente no puede pagar mucho más, y entonces esas son casi, digamos, vías muertas, ¿no? Por mucho que tú quieras, pues seguramente no tengas la capacidad de pagar mucho más de lo que, en algunos casos sí podrás, en otros no, pero bueno, lo normal es que sea una vía muerta. En cambio, lo que veíamos es que muchísimas empresas empezaban a destacar que el trabajo que las personas hacían no les llenaban por completo, ¿no? Y esto está cada vez más extendido. Es decir, si tú preguntas hay una encuesta que hizo hace no mucho tiempo KPMG y en grandes empresas en España, y salía que, no recuerdo ahora mismo exactamente las cifras, pero creo que en torno al 70% de las personas su trabajo no les llenaba, ¿no? Y ese mi trabajo no me llena está vinculado muchas veces a que lo que estás haciendo es insustancial, o a que no es suficiente. Es decir, que lo que estás haciendo te gusta, pero que tienes otras facetas de tu vida, como puede ser pues que quieres sentirte útil, o que quieres generar un impacto positivo en la sociedad en la que te desarrollas, que eso yo creo que es una necesidad humana, pues que no se está cubriendo, ¿no? Y entonces hemos visto que muchas estrategias empiezan a desarrollar, muchas empresas, perdón, empiezan a desarrollar estrategias que lo que intentan es hacer que sus empleados desarrollen esa parte más humana dentro de la empresa, y por consiguiente estén más vinculados a la identidad de marca de la empresa, a su modelo, que sean un poco, o sea, que se sientan vinculados emocionalmente a la empresa, no que vayan únicamente a trabajar, ¿no? Y esto lo hemos visto, lo vemos con un montón de programas, ¿vale? Pero, por ejemplo, un programa que yo creo que es muy interesante es el del BBVA. No os digo qué es el BBVA, obviamente lo conocéis, ¿no? Pero bueno, que sí que destacaba un problema claro de retención del talento y de bueno, este es un caso que que analizamos hace varios años, que ha continuado, pero bueno, supongo que la retención del talento en el sector de la banca ahora será cada vez más fácil porque con las inmensas reducciones que está habiendo en el sector, pues supongo que la gente se quedará, ¿no? Pero bueno, nos sirve como ejemplo, ¿no? La realidad es que, bueno, pues tenían, sobre todo en oficinas centrales, más que en oficinas, tenían un problema de que la gente pues quería sentirse útil y quería aportar algo más, ¿no? Y entonces lanzaron un programa que es un programa de intraemprendimiento, ¿vale? Que les propusieron a los trabajadores que les dieran, o sea, que propusieran cualquier tipo de proyecto que creyeran que podía tener un impacto en la retención del personal, ¿no? Y una persona de recursos humanos planteó la posibilidad en una delegación, la delegación de La Coruña. Era una persona que tenía un familiar con síndrome de Down, y entonces dijo, mira, yo creo que podría ser súper interesante hacer un programa de inclusión sociolaboral con estos colectivos, que además, que por mi experiencia personal son personas que pueden cumplir con ciertas labores sin ningún problema,
y además son unas personas que generan tal empatía respecto a las personas que tienen alrededor que puede ser, o sea, que puede ser, puede hacer que, pues que la gente no, o sea, que la gente que trabaja en el BBVA, pues bueno, encuentre la motivación en ayudar a esa persona, en, bueno, pues en sentirse útil, ¿no? Para esa persona, ¿no? Y lo más curioso de este proyecto es que se lanzó en una delegación territorial y ahora está en 12 delegaciones territoriales, en 12 direcciones territoriales, pero a mí lo que me llamó la atención de este proyecto es cuando hablamos con el director de Recursos Humanos de BBVA. Él nos lo contaba desde una perspectiva absolutamente de casi de como de haberse caído del caballo, ¿no? De cómo de repente había descubierto una cosa que era súper interesante para él, ¿no? Y él nos decía, coño, es que esto cumple con cumple tres objetivos fundamentales que nosotros teníamos. O sea, ha trascendido mucho lo que queríamos. Lo primero es que nosotros lo pensamos desde una perspectiva social y, bueno, lo que nos hemos dado cuenta es que ese colectivo, o sea, que podía hacer unas labores perfectamente, o sea, que nosotros necesitábamos que se desempeñaran, que era un poco la labor un poco de ujier y de mover documentos de un lado a otro y de apoyar a la gente un poco en su día a día. La cumple perfectamente a un salario que es competitivo para nosotros. Eso es una cuestión, ¿no? Luego nos decía, la segunda es, joder, que estamos generando un impacto social porque estamos dándole oportunidades a esas personas y la verdad es que nos sentimos todos bien. Y dice, pero es que la tercera es que en todas las oficinas en las que, o sea, y nos lo decía con números, ¿no? En todas las oficinas en las que tenemos estas personas, tenemos un ratio de retención, o sea, de rotación más bajo que las otras. O sea, que nos lo contaba casi como un descubrimiento, ¿no? Y esto, la realidad es que lo vemos cada vez más. Vemos que cada vez más que las empresas tienen que lanzar programas, por ejemplo, de sostenibilidad medioambiental porque sus trabajadores quieren sentirse que están aportando algo desde esa perspectiva, porque, bueno, pues para algunas personas es suficiente hacer su trabajo el día a día, pero para otras no, ¿no? Entonces, esta estrategia, ¿no?, de intentar vincularles más a las personas por el lado emocional y hacer que se identifiquen con la marca y que además lleven la marca fuera porque están orgullosos de lo que están haciendo, pues cada vez está teniendo más tracción, ¿no? Y la última estrategia, y es en la que más me voy a detener, no sé ni cuánto tiempo llevo, a ver, 1 hora llevo, bien, vamos bien. Ahora, a partir de ahora, os voy a pedir que trabajéis un poquito más. Hasta ahora estoy hablando yo mucho. Pero bueno, la cuarta, y yo creo que es la clave o sea, digamos, el corazón del concepto del Impact Hiring, es cuando resulta que identificas que ciertos colectivos tienen unas capacidades y un talento que son muy beneficiosos para una parte del negocio de tu empresa, ¿no? Del modelo de negocio de la empresa, ¿no? Y esta yo creo que es o sea, digamos que esta es la que hace que todas las demás, esta es la estrategia que hace que todas las demás se consoliden en una, ¿no? Y es que de repente hay empresas que se han dado cuenta que trabajar con un colectivo pues les supone resolver un problema serio que tenían dentro de la empresa por diversos motivos, ¿no? Como vamos a ver. Os voy a poner varios ejemplos de esto porque creo que son los más ilustrativos, ¿vale? El caso de Desigual, creo que lo conoceréis todos, es una marca o sea, es una tienda de ropa. Bueno, es enorme, factura 600 millones de euros, bueno, tiene 4 centros logísticos, tiene tiendas por todo el mundo, bueno, es una referencia, ¿no?, a nivel internacional. Y bueno, y estos, cuando nos este es un caso que lo hicimos directamente con uno de los CEOs, ¿no?, que tuvimos la oportunidad de hablar con él, con el CEO de Desigual, y él nos decía que lo que ellos querían es que esa imagen de marca que ellos habían construido pues de ser divertido, transgresor, de romper completamente con el orden establecido, no eran capaces muchas veces de transmitirlo en los puntos de venta, ¿no? Porque la realidad es que la gente que contrataban pues no era tan transgresora, no era tan colorista, no era tan divertida y además la forma en la que estructuraron las tiendas pues era bastante convencional, ¿no? Y entonces él se plantea, pues, oye, cómo podía él pues cambiar esto, ¿no? Intentar que sus trabajadores fueran la representación de la imagen de marca, ¿no? Y la respuesta llega como muchas de las respuestas en la vida, no llega de una manera completamente aleatoria, ¿no? Bueno, pues debido a una casualidad, estas personas contratan a 2 personas que vienen de unos colectivos muy en situación de mucha dificultad, que habían salido de pandillas, ¿vale? Pero es casualidad, ¿eh? Y estos tipos llegan a la tienda, y pensar en el perfil que estamos hablando, o sea, alguien que ha salido de una pandilla, son centroamericanos,
y que han tenido que venir a España porque, bueno, pues han podido pedir asilo porque estaban en una situación muy, muy difícil, pues metidos dentro de unas pandillas y todas estas cosas. Y bueno, y este tipo los conoce y resulta que los tíos están ahí, están en las tiendas y aparte de que tienen la imagen disruptiva, por supuesto, que quería desigual, los tipos vienen con una serie de ideas que son transformadoras en la tienda, ¿no? Como, va, cambia esto, quita esto, ponlo así, haz así, o sea, y venían de serie, es decir, porque son personas que encajaban con esa imagen de marca, ¿no? Y entonces él nos cuentan, o sea, él nos contaba cómo de repente dijo, bueno, espera, vamos a... O sea, y si esto es una tendencia, es decir, si no son estos dos tipos, sino que si cojo a gente que viene de estos colectivos, quizás pueden hacer lo mismo, transformar las tiendas en las que hemos estado, las tiendas en las que trabajan, ¿no? Y entonces resulta que empieza a probarlo y el tipo se da cuenta de que efectivamente tener a estos tipos en tienda hace que sus tiendas se transformen, ¿no? Y entonces él montan una estrategia interna de contratación que no tiene o sea, que en realidad ellos no lo veían, y cuando nos lo cuentan, así nos lo dicen, no lo veían como un impacto social, sino que lo ven como una estrategia de contratación pura de recursos humanos, ¿no? Para que la gente representa ese eslogan de la marca no es lo mismo a través en las tiendas, ¿no? Y ahora mismo, una vez que se dan cuenta de que esto tiene también un potencial de capitalización de marketing y de impacto social, lo empiezan a recoger en sus informes de sostenibilidad anual, ¿no? Pero y ahora tienen prácticamente el 20% de la plantilla que provienen de estos colectivos, ¿no? O sea, que de repente se dan cuenta de que una capacidad que parece que nunca va a ser útil, pues es, ¿no? En este caso, ¿no? Pero lo vemos ese era es un caso un poco estrambótico, pero la realidad es que eso lo vemos en muchísimos sectores. Por ejemplo, Cisco tiene un problema que, si la conocéis, es una de las empresas más grandes del mundo de cacharrería, ¿no? De hardware informático y también de desarrollo de software, vinculados a hardware principalmente. Tiene un problema enorme en Europa de contratación, ¿no? De contratación de desarrolladores de software y desarrolladores de hardware, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque el mercado europeo no es capaz de satisfacer la necesidad del volumen que ellos tienen de contratación, ¿no? Bueno, pues cuando sucedió en el año 2015, antes en el año 2014 y 2015, la guerra de Siria, claro, Siria es un país que Siria es un país que, si lo pensamos antes de la guerra, Siria era un país, no os voy a decir como España, pero a niveles educativos prácticamente como España. Era un nivel, o sea, con unas universidades con una tradición brutal, con unas capacidades de formación increíbles, con una clase media alta, muy elevada. Y los primeros que emigraron de la guerra fueron toda la gente que tenía capacidad de salir del territorio, ¿no? Y entonces, de repente, en la ola de inmigración que hubo, acordaros de que hubo una presión migratoria en ese momento de casi 500.000 personas en Europa, había muchísima gente con capacidades de desarrollo de software. Cisco, cuando identifica esta capacidad, apoya a 5 empresas sociales para crear 5 escuelas de formación enteras de desarrolladores de software. Y este modelo se ha ido reproduciendo sistemáticamente en España, o sea, en Europa. Y en España tenemos varios casos en los que empresas de desarrollo de software están aprovechando el talento que proviene de los colectivos de refugiados, ¿vale? Para desarrollar software. Ahora, por ejemplo, hay una empresa también en Madrid que hace lo mismo con mujeres, que forma a mujeres que han sido víctimas de violencia y les apoyan para hacer cursos de desarrollo de software full stack developers, ¿no? O sea, que de repente empiezas a ver que un colectivo tiene una capacidad específica que puede vincularse a tus necesidades de la empresa, ¿no? Y el caso más paradigmático es un caso que yo cuento siempre y que no me voy a cansar de contarlo nunca. Eso es el caso del grupo VIPS, ¿no? Que también lo conoceréis. Aquí en Canarias no es muy grande. Sé que hay un VIPS en el centro comercial no sé cómo se llama porque no voy nunca, pero el de Tamaraceite, que no sé cómo se llama el centro comercial. Pero bueno, a nivel España, pues es una cadena de restaurantes bastante importante, ¿no? Y el caso VIPS, en el caso VIPS os voy a contar dos cuestiones que yo creo que son muy interesantes. Cuando nosotros conocimos a VIPS, lo conocimos porque una de las directoras de recursos humanos de VIPS, nos contó que tenían una estrategia básicamente de contratación con personas migrantes, ¿vale? Y la pregunta es ¿por qué, no? ¿Es por una cuestión social o...? Y la realidad es que ella nos dice, no, mira, nosotros teníamos en el año 2006 un problema serio de rotación de rotación elevada en los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente venía a trabajar, casi todos eran estudiantes, venían, trabajaban durante 6 meses y se iban, ¿no? Y dejaban de trabajar o porque se movían, o porque iban a otro sitio, o porque solo querían trabajar part-time, o por los 1000 motivos que fuera, ¿no? Y esto, claro, en un grupo como VIPS, que basa todo su atendimiento en la estandarización del servicio, es decir, en que todos te traten de la misma manera, con una serie de procedimientos, no sé qué, pues era un problema
problemón porque, claro, ellos dedicaban mucho tiempo a formar a las personas y la gente se les iba muy rápido, ¿no? Y entonces, en una discusión del comité de dirección dicen, bueno, ¿y cómo podemos mejorar esto, ¿no? Y todas las estrategias iban a intentar retener a las personas que tenían, ¿no? Y esta persona dijo, bueno, ¿y si el problema es que estamos yendo a los colectivos equivocados? Es decir, si estamos contratando en el colectivo equivocado, ¿no? ¿Existe algún colectivo que vaya a ser por naturaleza más fiel o va a tener más fidelidad en nuestros restaurantes, o que va a estar, o sea, que tenga más tendencia a quedarse durante más tiempo? Y entonces esta persona que es una persona que había trabajado durante bastante tiempo fuera y que había migrado de pequeño, de joven, pues para trabajar en restaurantes, bueno, como hemos hecho muchos, ¿no?, en Londres. Pues resulta que dijo, hostia, hay un colectivo de las personas migrantes, hostia, son personas que quieren un trabajo sea como sea y que son personas que se quedan durante mucho más tiempo porque generan más vínculo, porque tienen más necesidades, por lo que sea, ¿no? Y entonces empiezan a pensar en intentar, en centrarse en colectivos de personas migrantes para resolver este problema de contratación, ¿vale? Y lo cierto es que funciona. De hecho, aumentan los ratios o sea, doblan los ratios de permanencia en las posiciones, ¿no? Con una estrategia centrada en la contratación de personas migrantes. Eso en, lo veréis en cualquier restaurante VIPs que vayáis en Madrid, pues os daréis cuenta de que la inmensa mayoría de los que trabajan allí son personas de orígenes diversos, ¿no? O sea, que de repente ellos se dan cuenta de que un colectivo concreto podía dar respuesta a esas necesidades, ¿vale? Pero lo más interesante del grupo VIP no es eso. Lo más interesante es que en el momento en el que ellos se dan cuenta de que de que hay un nicho ahí que les permite mejorar las cifras de negocio a través de la estrategia de contratación y que además les da una imagen muy potente, el grupo VIP se empieza a lanzar una estrategia a partir de 2011, una estrategia súper potente de inclusión para el empleo, ¿vale? Y entonces lanza líneas en todos los sectores que hemos hablado, en todas las estrategias que hemos hablado antes, de formación en habilidades para el empleo, de proyecto coaching para intentar que los directivos o la gente que lleva más tiempo acompañe a personas en riesgo de inclusión y por consiguiente se fidelizara a personas que estaban en puestos más de manager, de gestión de los restaurantes y que también se les iban, pues los intentan vincular a través de este tipo de cosas, prácticas laborales, primera oportunidad laboral, es decir, de repente desarrollan una estrategia que que intenta a través del concepto de inclusión para el empleo solucionar todas las problemáticas que tenían desde su departamento de recursos humanos, ¿vale? O sea, básicamente lo que el grupo VIPS hace es hacer del Impact Hiring su única estrategia de contratación, ¿vale? Con un éxito sustancial en todos los niveles, ¿eh? A nivel de negocio, a nivel de marketing y a nivel de impacto social, ¿no? Porque ahora, de hecho, si os bajáis cualquiera de las memorias anuales del grupo VIPS, os daréis cuenta de que lo refleja permanente y sistemáticamente en sus memorias, ¿no? Y también hay una cuestión que yo cuento de una anécdota que nos pasó con ellos y que fue brutal, o sea, que abrió los ojos de mucha gente, ¿no? Y es que una de las cosas que nos decían en el grupo, o sea, una de las cosas que habíamos visto con muchas empresas es que hay ciertas barreras que se ponen directamente desde las personas en los procesos de contratación, ¿no? Es decir, que nos decían en el grupo PISP que ellos, por ejemplo, no contrataban al principio migrantes porque las personas en el momento en el que veían una persona migrante desconfiaban, porque tenían una serie de prejuicios o de preconceptos o por los motivos que fueran, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa que pasa mucho, no eran capaces o sea, se veían un poco como obnubilados por la formación de la persona y contrataban a una persona que tenía más nivel del que necesitaban y por consiguiente esa persona se les iba más rápido. O sea, había una serie de sesgos que se reproducían en la gente que trabajaba en los departamentos de recursos humanos. Y eso es un patrón que nos dimos cuenta cuando estábamos en todo este proceso de formación con las empresas, que se repetía y que repetían en la mayoría de los departamentos de recursos humanos, ¿no? Hicimos una actividad que fue, para mí, bueno, que es una actividad que hemos repetido varias veces, que ha sido muy interesante, que es que llevábamos a los directores de recursos humanos de grandes empresas, ¿vale? De grandes, medianas y pequeñas, pero bueno, que estaba gente de KPMG, estaba gente del Lidl, había gente de empresas más pequeñas. Y los llevamos una de esas sesiones las llevamos a comer al grupo VIPS, ¿no? Y los sentamos en una mesa en el cual, pues bueno, estábamos allí comiendo y era un día como más de hacer networking y de conocernos, ¿no? Y en la mesa había espacios libres, ¿no? La gente, bueno, no se planteó un poco por qué, simplemente, pues bueno, pensaron que igual tenía que venir más gente y no había venido, pero se quedaron una serie de espacios libres en el medio de las personas, ¿no? Bueno, comimos allí, comimos muy bien en el grupo, o sea, en el VIPS se come bastante bien.
Y en el momento en el que íbamos a tomar los postres, de repente todos los trabajadores del restaurante vinieron a servirle los postres vestidos de calle, ¿vale? Como ellos venían, ¿no? Y entonces de repente pues teníamos desde esos pandilleros de que estábamos hablando antes, pues de repente vino un tío sentado con una gorra puesta así, con un que parecía un rapero, ¿no? O venía una chica que venía con el velo puesto y que se sentaba, porque era, pues que era musulmana, o sea, de repente venían en su ropa de calle, ¿no? Y se sentaban alrededor se sentaban en la mesa, ¿no? Lo primero que esto demostraba, y que era muy interesante, es que esas personas ya no estaban siendo juzgadas por su forma, o la forma en la que eran, o por su color de piel, o por la forma en la que vestían, sino que al haberlas visto anteriormente trabajando de una manera súper profesional, esa barrera primero la habíamos conseguido romper, ¿no? Pero lo segundo es que de repente se generó una conversación de la historia de todas estas personas, de cómo habían llegado allí, ¿no? Y la realidad es que esos prejuicios, yo siempre digo que duran o toda una vida o una conversación. Los prejuicios que tenemos todos pueden durarte toda una vida y no te los cambias nunca o se te derrumban en una sola conversación, ¿no? Y yo recuerdo ahí el caso de Rubén. Rubén era un chico senegalés que llegó como menor no acompañado y que estuvo viviendo en la calle, luego las pasó muy mal y luego pues lo cogió una fundación de Madrid que se llama Fundación Tomillo. Y bueno, pues como la oportunidad, o sea, lo que él contaba, lo que había sido para él, la oportunidad que le había dado el grupo VIPS y poder haber podido trabajar, tener tener un sueldo y haber conseguido todos los papeles. El VIPS le hizo los papeles de la residencia y del permiso de trabajo. Y bueno, en ese momento, o sea, una de las directoras de recursos humanos de KPMG, que rompía llorar porque la situación, o sea, la descripción era muy dura, en realidad una de las cuestiones que nos dijo es, o sea, nunca más voy a hacer que una persona que, por cuestiones de que yo tenga que hacer 2 meses de papeleo o un mes de papeleo, no, o sea, eso nunca va a ser más una barrera para mí, ¿no? Porque viendo el impacto que puede tener para la vida de las personas, ¿no? Entonces yo creo que Grupo VIPS es, digamos, el paradigma, ¿no? de cómo esto, o sea, en realidad tiene sentido. O sea, que esto que os estoy contando, que muchas veces es difícil ponerlo en nuestra realidad y pensar que efectivamente trabajando con estos colectivos se puede sacar rentabilidad empresarial. En realidad hay empresas que demuestran que se puede hacer, además teniéndolo como casi el corazón de la estrategia de contratación, ¿no? Y ahora sí que me gustaría, antes de pasar a la última parte, que serían un poco los pasos que tendríamos que ir dando para poder hacer esto, pues un poco que reflexionéis o que me digáis cuál de estas 4 estrategias creen que tendrían más peso en vuestra organización, ¿no? Y que me expliquéis por qué creéis que podría encajar en la organización en la que trabajáis, en la empresa vamos, en vuestro entorno, cuál de estas estrategias creéis que podría tener más sentido. No sé si queréis hacerlo a través del chat, pero vamos, si queréis coger la palabra, yo casi mejor, ¿no? Si queréis alguno, compartir ejemplos o si conocéis algún caso en el que quizás en vuestra empresa o en las organizaciones en las que trabajáis, si queréis compartirnos un ejemplo en el que se hayan utilizado alguno de estas 4 estrategias, o también un poco introspección, ¿no? Decirnos un poco en las organizaciones en las que estáis, cuál de estas 4 estrategias creéis que podría ser más, o sea, que podría tener más aceptación, ¿no? Borja, mira, soy Vanessa de Logroño. ¿Me oyes? Ah, Vanessa de Logroño, sí. Sí, vale, bueno, soy de Fundación Canfrán, estoy aquí como voluntaria y bueno, también tengo aparte una empresa, ¿no? Entonces, bueno, me ha encantado lo primero la exposición y para mí lo más importante sería un poquito analizar, bueno, las 3 últimas, ya no tanto los incentivos fiscales que existen y por supuesto que al final se puede atener, ¿no? Un poquito uno a ellos, pero a mí lo que más me encanta durante estos 18 años que llevo trabajando en recursos humanos, la parte que más me gusta es el tema de las alianzas para ayudarnos mutuamente, esa vinculación, ¿no? Y esa retención y ese dar esas oportunidades a las personas y luego esa última, ¿no? De adaptación a las capacidades. O sea, para mí esas 3 son súper importantes y yo creo que dentro de ese desarrollo de talento pues nos deberíamos olvidar un poquito, ¿no? Deberíamos incluso ya como que fuera desapareciendo, ¿no? La idea de inclusión o no, sino que al final todos somos personas con diferentes mochilas de problemas y tener las mismas opciones laborales. Eso es un poco desde mi punto de vista como psicóloga y como persona que lleva 18 años trabajando en recursos humanos. Y muchísimas gracias, de verdad. No, o sea, bueno, primero decirte que yo he vivido y crecido en Logroño. Esto es un tema curioso, me llama la atención. Vamos, yo estudié en Maristas y mi familia vive allí.
Qué bien. Pero, ¿y cuáles crees que son las barreras, por ejemplo, desde el punto de vista de recursos humanos, que tú encontrarías para, por ejemplo, la parte de la cuestión de alianzas? ¿Cuáles crees que son las barreras que tendrían que una organización tendría que saltar, ¿no? Para, digamos, abrirse a generar ese tipo de alianzas con organizaciones sociales? Ujú. Pues yo creo que la principal barrera es un poco la mental, pero por parte de cada persona, o sea, de la persona que trabaja realmente en recursos humanos, porque para las personas que estamos, yo por ejemplo llevo desde los 16 años haciendo voluntariado, entonces yo creo que se le debería dar muchísimo más peso al voluntariado para que como persona, realmente, persona individual, sí que tú estés en contacto con todas estas asociaciones sin ánimo de lucro, con estas ONGs, pues eso, con Cruz Roja, Cáritas, con todas estas entidades, para que luego lo normalices más, ¿no? Porque a veces la gente, la única barrera que tiene, repito, es esa barrera mental. Para mí es como una extrapolación más de mi trabajo, de mi, no sé, de mi esencia como voluntaria. O sea, yo al final lo relaciono un montón. De hecho, yo para mi empresa, para Ganas de Vivir, lo que hago es hacer muchísimas alianzas con las ONGs en las que estoy como voluntaria, para dar la mayor opción a todo el mundo. Y repito, ya como mi reto sería pues como psicóloga, ¿no? Que a veces pues aquí en Cruz Roja Rioja estoy voluntaria dando formaciones, eso, saltarnos eso y que ya desaparecieran, ¿no? De nuestro vocabulario las palabras inclusión, eh, no sé qué te parece, igual Borja te parece un No, poco no, utópico, pero, no, me pero me parece. encanta esa idea de todos somos personas, cada uno llevamos una mochila, unos venimos de un sitio, otros vamos a otro, o sea, no lo sé, yo creo que eso te lo da, eso, el evitar esas barreras mentales, el viajar y conocer, el integrarte en diferentes proyectos de voluntariado para conocer a cuanta más gente mejor, el hacer miles de actividades y así las personas que estamos en recursos humanos normalizamos tanto esto, que es que para mí es algo más, o sea, es, ¿sabes? O sea, a mí me da lo mismo llamar a Cruz Roja para ver si tiene a personas en su bolsa de empleo que hacer yo una selección de personal, para mí es lo mismo. De hecho, yo intento siempre pues tirar de estas entidades porque creo que están haciendo una labor fantástica y tienen mucho que aportar, ¿no? Y grandes personas que poder aportar. Entonces, esa es un poco mi idea, ¿no? Me está encantando de verdad, Borja, o sea, enhorabuena. Me gusta Gracias. muchísimo y ¿no? Con el tacto que estás tratando este tema, porque es bastante delicado, ¿no? Todo este tema. Y ya te digo, o sea, mi reto es ese, pero la fundamental, o sea, el valor que yo ahora mismo puedo tener como profesional de recursos humanos es eso, el normalizar, el dar visibilidad a toda esta gente que lo ha estado pasando fatal y que de repente eso, pues les tratamos como una persona más, es que todos somos personas, o sea, no deberíamos poner tanta etiqueta, ¿no? Yo solo veo en psicología, cuanto más etiquetamos, Sí, más más nos difícil es salir cargamos a de ahí, esa sí. persona, claro. Entonces, cuando una persona entra ya con esa nomenclatura de exclusión social, yo solo veo en mis cursos, si tú ya entras con la etiqueta, ¿no? Como Borja, imagínate, Sí, persona sí. en exclusión social, Vanessa, yo qué sé, pues de una banda organizada, lo que sea, ¿no? Cuando tú Sí, ya entras con una etiqueta es es muy tan difícil difícil sacarla. luego normalizar, no lo sé. Totalmente. Y de hecho, fijar, el voluntariado, yo siempre digo, o sea, yo era enemigo del voluntariado al principio. No sé por qué, no me gustaba, me parecía que tenía que ser mucho más profesional. Y luego lo he ido conociendo y el voluntariado es un camino que no tiene vuelta atrás. O sea, el voluntariado es, en realidad yo siempre digo que el voluntariado, lo menos importante del voluntariado es lo que haces. O sea, lo más importante es lo que generas, porque generas vinculación con muchísimas cuestiones que hace, por ejemplo, que de repente generes esas alianzas porque has conocido a una persona en un sitio o en otro. Hace que, como estás conociendo realidades completamente diferentes, quieras que tu actividad profesional se vincule de manera mucho más troncal a eso. O sea, el Ujú. voluntariado, mi experiencia es que es, o sea, cuando quieres abrir una puerta a todo este tipo de cuestiones, la puerta más rápida y con mayor retorno es el voluntariado. Es decir, si tú eres capaz de hacer una estrategia de voluntariado corporativo, aunque sea muy sencilla, las otras cosas van a ir saliendo como setas de esa experiencia de voluntariado. O sea, hemos visto muchas empresas que a través de la estrategia de voluntariado de repente han acabado, por ejemplo, bueno, un caso muy típico podría ser, por ejemplo, las nóminas del Santander. A través de la estrategia de voluntariado, de repente volvió un voluntario y le dijo al Santander, oye, ¿por qué no hacemos que todo el mundo dé el resto de su nómina, el medio euro? Que claro, medio euro de tu nómina por 25.000 trabajadores, 12 meses al año, 14 pagas al año, 16 tiene el Santander, es una bomba. Y de repente se Sí. construyó un programa entero de acción social del Santander en base a que un voluntario se le había ocurrido, bueno, no se le había ocurrido, había sentido la necesidad de que la empresa contribuyese de una manera más directa a cuestiones sociales, ¿no? O sea, que Ujú. yo creo que el voluntariado siempre genera esa semilla que es muy difícil que se vuelva atrás. O sea, o sea, el voluntariado es una semilla que siempre crece, ¿no? Que florece.
Y de hecho, mira, vemos aquí que muchas personas están poniendo en el chat, pues, o sea, ejemplos. Julio, ¿no? Está diciendo que yo creo que está de acuerdo contigo, Vanessa, en que una de las cuestiones más importantes es las alianzas, ¿no? Cómo nos vinculamos con unas y con otras empresas, ¿no? También Noelia habla de, pues eso, de que yo creo que también hay que entender una cosa que yo creo que es fundamental, que muchas veces cuando hablamos de desinformación, en realidad, en la mayoría de los casos, la gente no está desinformada porque quiera, sino porque porque los departamentos, como en todas las organizaciones, estamos todos hasta aquí. Entonces, al pobre hombre de recursos humanos, claro, si se le acerca, por ejemplo, como hemos visto hoy, se le acerca Cruz Roja y de repente le ofrece, oye, mira, que te podemos dar una bolsa de trabajo, el tío dice, vale, bienvenido sea. Ahora, está tan encerrado en su día a día que es muy difícil pues que de repente vaya a buscarlo, ¿no? Entonces, estas estrategias también de acercarse a las organizaciones creo que son clave, ¿no? Estas jornadas de sensibilización que le abran una puerta a las personas sin necesidad de que tenga que dedicarle mucho tiempo porque pues eso, hay que entender que las personas están muy, o sea, están saturadas, ¿no? Veo que también pone mucha gente, o sea, que creo que están de acuerdo contigo, Vanessa, de que, o sea, hay mucha incidencia en el voluntariado, ¿no? En cómo utilizar el voluntariado para este tipo de cuestiones. Yo creo que es una de las herramientas por las que siempre se puede empezar y que puede abrir el camino, ¿no? Nos queda media hora, entonces vamos a seguir. Voy a hacer una especie como de recorrido rápido, ¿no? Como de pasos, de to-dos que tendríamos que hacer si queremos implantar esto dentro de nuestras organizaciones, ¿vale? Lo voy a intentar hacer muy, muy rápido para que podamos tener una sesión un poco de preguntas también y de dudas o de comentarios que se os ocurran. Pero bueno, vamos a hacerlo porque creo que siempre es útil, ¿no? Porque la pregunta que siempre nos hacía la gente es, bueno, ya, esto que me estás contando es súper interesante, pero ¿y aquí cómo empezamos? O sea, ¿qué hago, no? Si quiero arrancar con esto, ¿no? Y la realidad es que, o sea, bueno, que hay una serie de pasos que hemos visto que las organizaciones han ido dando y que les van acercando cada vez más a poder utilizar el impact hiring o la contratación de impacto pues como una estrategia, ¿no? Que son los pasos que hemos sintetizado como pasos al éxito, ¿no? Lo primero es que siempre creemos que es una mirada hacia dentro de la organización. Es decir, tenemos que ser capaces de hacer una introspección dentro de la organización. Y esta introspección, ojo, no estamos hablando de que alguien se ponga a hacer una estrategia, o sea, analizar toda la estrategia de la empresa y ver uno por uno cuáles son las unidades de negocio, esas unidades de negocio, qué procesos tienen, que también se puede hacer si resulta que la gente, pero si tienes ese tiempo es que la empresa ya está convencida de que lo tienes que hacer, ¿vale? Lo que estamos hablando es de que empecemos a pensar en qué situación está nuestra organización, es decir, cuál es el punto en el que estamos. No podemos pretender, si estamos trabajando en una empresa, en una pyme, por ejemplo, que tiene muchos menos recursos, mucha menos capacidad de implementar este tipo de estrategias, no podemos pretender que de repente esto se convierta en una prioridad. O sea, quizás de repente, si miramos hacia adentro, nos damos cuenta de que como máximo podemos empezar con 2 jornadas de sensibilización explicándoles un poco algunas de estas cuestiones. Y ese es nuestro nivel de ambición, ¿no? Pero es clave que entendemos un poco el análisis de la empresa, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Y ahí, en realidad, hay que hacer una mirada rápida de dónde están los nichos de contratación principal de mi empresa, ¿no? De dónde se está contratando y qué capacidades. O sea, eso es mirar a la relación de puestos de trabajo que tenga la empresa y decir, oye, a ver, ¿qué capacidades estamos buscando? ¿Qué nichos hay? ¿Y en dónde están las principales barreras? ¿No? O sea, en realidad es, igual que lo haces en el día a día de tu departamento de recursos humanos, intentar hacerlo con las gafas un poco con estas gafas de la inclusión, ¿no? De decir, oye, vamos a ver si existen nichos a los que podamos ver y también, sobre todo, pues ver un poco cómo, no solo ver cómo están nuestra empresa, sino cómo está internamente, ¿no? Pues qué sensibilidades hay. Porque cada vez que vamos a intentar mover cualquiera de estos programas, vamos a tener que tirar de varios hilos. Es decir, si nosotros estamos desde recursos humanos y queremos contratar, seguramente vamos a tener que trabajar con el tipo de producción o con el tipo de desarrollo de negocio, es decir, los que están más vinculados al core, ¿no? Tenemos que entender qué está pasando por ahí, qué sensibilidad tienen. O sea, intentar un poco abrir los oídos, ¿no? Y los ojos a lo que está pasando dentro de la empresa. Pero también mirar cuáles son los colectivos que mayor interés tienen para nosotros, ya sea porque son nuestros propios clientes, y aquí podríamos hablar, hay una estrategia que ha implementado una muy buena amiga mía en IKEA, Mercedes, que es una española que ha llegado, que es yo creo la española con el puesto más alto en IKEA, que es directora de sostenibilidad. Y ella ha implementado una estrategia a nivel global que hace que todas las tiendas de IKEA identifiquen los colectivos
con los que quieren, por el motivo que sea, quieran tener mayor impacto, ¿vale? Y que los seleccionen para los procesos de contratación, ¿no? Y entonces, eso te surge que desde tiendas en las que hay zonas relativamente envejecidas, pues que quiere incorporar talento senior, o por ejemplo, una estrategia que ha sido brutal en India de incorporar toda la cadena informal de transporte y montaje de muebles, la han incorporado a tienda y han sustituido la formal por una carrera informal, por una cadena informal, pues a otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero la cuestión es ver cuál es el colectivo en el que podemos tener más interés, ¿no? Quizás sea la juventud porque es nuestro cliente y entonces, oye, vamos a intentar vincularnos con jóvenes o por el motivo que sea, ¿no? Pero hay que intentar entender qué colectivos tienen más interés para nuestra empresa, ¿no? Bueno, y esto es un poco lo que os decía desde el principio, pero tenemos que ser muy realistas con el punto de entrada. Es decir, ¿por dónde empezamos aquí? No podemos llegar a nuestra organización y decir, oye, ¿qué os parece si montamos una estrategia entera con lo que ha hecho Vips, ¿no? Que os contaba ahí, ¿no? Eso solo se llega fruto de mucho trabajo, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de identificar un punto de entrada y decir, oye, mira, vamos a ser realistas, vamos a intentar, por ejemplo, pues yo qué sé, hacer un pequeño voluntariado que esté ya organizado, o sea, que nosotros no tengamos que hacer el esfuerzo. Pues eso, por ejemplo, como decía Vanessa, nos juntamos con Cruz Roja y hacemos que nuestros trabajadores tengan un poco de voluntariado y luego empezamos a ver cómo introducimos una agenda posterior de contratación, ¿no? O sea, que tenemos que ver cuál es el punto en el que podemos empezar a arrancar con estos temas dentro de la empresa y empezar a vincular a los aliados internos, ¿no? A quién me puede ayudar, ¿no? No sé si os habéis dado cuenta que en todas las historias que os he contado de empresas había un factor detonante que tenía que ver con algo que una persona ha sentido o ha pasado, ¿no? Y eso está muy vinculado a lo que poníais todos en los mensajes en el chat, ¿no? Es que estas cuestiones generalmente, aunque luego puedan tener impacto en el modelo de negocio, la realidad es que todas vienen de una necesidad de una persona de vincularse a algo que es una experiencia que ha tenido, ¿vale? Ya sea, pues que mira, que tengo una persona, un familiar que tiene este problema y este problema de contratación y por consiguiente soy mucho más sensible a mirar ese colectivo. O porque yo fui ese, ¿no? O sea, yo fui persona migrante y me doy cuenta de que quiero trabajar con el colectivo migrante porque yo me he sentido en esa situación. O porque en un proceso de voluntariado conocí a un colectivo al colectivo gitano, por ejemplo, y tenemos toda la iniciativa de ¿cómo se llama esta organización? Se me acaba de ir. Norte Gitano, creo que se llama. No me acuerdo muy bien ahora. Pues que trabaja con ese colectivo, ¿no? O sea que todo depende de encontrar esos aliados que tienen una sensibilidad para un cierto tema, ¿no? Independientemente de que luego lo queramos poner como al centro de la contratación. O sea que el primer paso tiene que ser un análisis de tu empresa, una mirada hacia adentro, ¿no? Que en realidad en cualquier cosa que vayamos a hacer esto es absolutamente necesario. Lo primero que tenemos que hacer es mirarnos un poco cómo estamos nosotros mismos, ¿no? Y pensar cuáles son un poco las estrategias que podemos seguir dentro de nuestra organización, ¿no? La segunda, y esto es una cuestión fundamental, es que independientemente de lo que identifiquéis dentro de la organización, tenéis que ser capaces de construir el caso. Tenéis que ser capaces de construir de soportarlo, de darle la solidez que necesita para que se vea que en realidad tiene un propósito de negocio, que no es solo una cuestión social, que también lo podéis mover por una cuestión social, sino que también puede tener sentido a nivel del core de la empresa, ¿no? Porque si nos encontramos con una persona, o como muchas de las que estáis aquí, que podéis tener una sensibilidad especial para estos temas y entonces eso puede hacer que se meta en la agenda de una manera muy rápida, esa no va a ser la realidad con la mayoría de las empresas. La mayoría de las empresas tienen, no porque no sean buenas personas, sino porque, estás abrumado por el día a día, necesitas cumplir con los KPIs de tu empresa, y entonces eso hace que la gente necesite verle también el lado del negocio, ¿no? Y para construir el caso hay que ser estratégico dentro de la empresa, hay que ser inteligente, ¿no? Hay que intentar, tienes que hacerle a la gente, tienes que visibilizar el impacto social que vas a tener, tienes que mostrar que va a tener un impacto social, tienes, por supuesto, tienes que construir el caso de la contratación, es decir, ¿cuál es el motivo de que yo me voy a acercar a este colectivo? Es decir, vamos a suplir cuál es el problema dentro del Departamento de Recursos Humanos que queremos cumplir. No, mira, simplemente lo que queremos es que nos traigan candidatos apropiados y por consiguiente lo que vamos a hacer es, nuestra estrategia va a ser sencillamente dirigirnos a la bolsa de contratación de Cruz Roja. Bueno, pues ese es el caso. Y oye, esto nos va a beneficiar porque resulta que podemos reducir 10 horas a la semana de la dedicación que me pego yo en Infojobs, por poner un ejemplo, ¿no? O de que se pega un técnico de recursos humanos en Infojobs o en lo que sea, ¿no? Bueno, pues si ese es el fundamento, ese es el fundamento, ¿no? O si el fundamento es, no, mira, es que necesitamos adaptar la formación a lo que tenemos. Y esto solo lo vamos a conseguir a través de esto y esto, ¿vale? Pues ese es el caso. Pero tenemos que dar la respuesta a la necesidad de recursos humanos.
Tenemos que dar una mirada al marco regulatorio, ¿vale? Muchas veces, yo siempre digo que el marco regulatorio y el de los incentivos no es, o sea, nunca es determinante para tomar una decisión de este tipo, pero muchas veces es eliminativa. Es decir, hay veces que es tal coñazo hacer alguna cosa que la gente dice, mira, no lo voy a hacer porque es muy complejo, ¿no? Ahí, o sea, es importante que le demos una mirada al marco regulatorio, es decir, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Por ejemplo, el caso que os contaba del clúster del químico en Tarragona, ellos querían montar la formación dual, no podían, o sea, no consiguieron hacerlo con el sistema público, no lo consiguieron hacer, porque todavía no está la formación dual en España, todavía no está bien debidamente regulada, porque las trabas administrativas son brutales, lo tuvieron que hacer con una organización privada. Tuvieron que hacerlo con una fundación porque si no era imposible hacerlo a través del sistema público, ¿no? O sea que es importante que veamos también cuáles son los límites porque como lancemos o expongamos a las personas a una cuestión que tenga un marco regulatorio restrictivo y de repente la cosa se complique, vamos a tener luego muchísimas resistencias para retomar el tema, ¿no? Y luego una cosa muy importante para construir el caso es que empecemos a pensar quién está haciendo algo parecido y qué organizaciones alrededor nos podrían ayudar para hacer esas alianzas de las que hablábamos. O sea, tener un poquito unas ideas más o menos claras de quién está alrededor mío y quién puede hacer qué, ¿no? O sea, que digamos, paso primero, mirarnos hacia adentro, intentar analizar cuáles son los gaps que tenemos dentro de la empresa, qué aliados internos podemos tener y cómo moverlo un poco, o sea, cómo un punto de entrada, ¿no? Segundo punto es construir el caso. No podemos llegar allí, o sea, no hay cosa que deslegitima más a una persona de recursos humanos que llegar a un comité de dirección y no ser capaz de argumentarlo por el peso que pueda tener en la dinamización del modelo de negocio. Y eso no quiere decir, como vemos aquí, que no hagamos palpable el impacto social, el impacto medioambiental que tenemos, pero tenemos que ser capaces de construir un caso de por qué eso va a beneficiar al proceso de contratación y a la dinámica interna de la empresa. Bueno, el tercero está muy vinculado a ese mapeo que os decía, ¿no? Es decir, tenemos que buscar aliados que nos faciliten este proceso, ¿vale? Y eso es una creación de alianzas. Y esto puede ser desde una cosa súper ambiciosa, como hemos visto antes, pues eso, de que se hagan programas conjuntos, o puede ser una cosa muy sencilla, de traerte a una persona a dar una charla dentro de la empresa para abrir una sensibilidad concreta en un colectivo en el que tú quieres que se abra esa sensibilidad, ¿no? Y dices, bueno, pues mira, esta persona que le he escuchado, pues yo qué sé, pues estoy pensando, pues por ejemplo, Mamadou Dia ahora está haciendo mucho eso, ¿no? Oye, pues mira, ¿te importaría pasarte a mi empresa para comentar un poco o sea, cómo ha sido tu experiencia, no sé qué? O sea, desde ese nivel de alianza a un nivel de alianza muchísimo más ambicioso con organizaciones sociales, ¿no? Yo siempre digo que es importante que se cree alianzas internas, o sea, que se cree un comité de gestión de este tipo de cuestiones. Este comité de gestión, lo mismo, vuelvo a lo mismo. No tiene que ser un comité ejecutivo que se reúna una vez a la semana para hacer... No. O sea, puede ser 2 personas. Pero es muy importante que trascienda de recursos humanos. O sea, sobre todo, y ya nos digo si lo estáis moviendo desde responsabilidad social corporativa. Tenemos que conseguir que haya una persona de los departamentos de producción que estén involucradas en la iniciativa. Aunque sea de una manera tangencial, pero tenemos que conseguir que haya alguien con capacidad de decisión para que vea los beneficios y lo pueda promover posteriormente o para que sea capaz también de dinamizar internamente los procedimientos y procesos internos, ¿vale? En este sentido también yo creo que es clave que encontremos anclajes con los propios trabajadores, es decir, si somos capaces de alguna forma de vincular nuestros procesos de contratación con el resto de trabajadores, pues la realidad es que vamos a conseguir una mayor aceptación en la hora de adaptarlos. Mira, hay una realidad y es que, o sea, esto es un dato publicado por ADECO, pero vamos, que es un dato que yo creo que lo tenemos grabado a fuego y es que 8 de cada 10 empleos no se anuncian, ¿vale? Quiere decir que 8 de cada 10 empleos no llegan ni siquiera a publicarse en una página web. Y eso quiere decir que 8 de cada 10 empleos en realidad los están promoviendo las propias empresas con gente que conocen, los trabajadores con gente que conocen. O sea que el rol que juegan los propios trabajadores en los procesos de contratación es clave. Por consiguiente, si tú quieres hacer estrategias de contratación, es muy importante que veas cómo lo encajas con el resto de trabajadores, ¿vale? Cómo ellos se pueden implicar también en este proceso. Y por último, bueno, pues lo hemos hablado todo el rato, es qué otras organizaciones públicas nos pueden hacer la vida más fácil. O sea, ¿qué otras organizaciones, sociales o públicas nos pueden hacer la vida más fácil en este proceso?
Y aquí la realidad es que, bueno, a nivel nacional lo tenéis muy claro, lo podemos tener todos muy claro porque hay proyectos pues como el Reto Social Empresarial de Cruz Roja y como otros que están a nivel nacional, es decir, como organizaciones muy grandes que podemos entrar en contacto, pero también hay organizaciones locales que pueden tener una relevancia para una pyme clave. Pues organizaciones que se dedican a la formación de unos colectivos concretos en una serie de cuestiones o organizaciones que se dedican simplemente a pura inserción, es decir, que se dedican a insertar estos y que os pueden hacer de bolsa de empleo, o organizaciones que trabajan con un colectivo concreto en inclusión pero que no tienen la pata de contratación y que pueden ser útiles para vosotros. Es decir, hay que intentar también buscar un anclaje de alguien que os reduzca el peso del trabajo. Es verdad que las alianzas, y eso no se puede negar, yo siempre digo que las alianzas empiezan con sangre, sudor y lágrimas, es decir, las alianzas son procesos complejos, pero la realidad es que hay que buscar esas alianzas que encajen y que permitan un poco que se dinamice estos procesos, ¿no? El cuarto paso es, para mí, dentro de estos conceptos que son bastante nuevos, son absolutamente claves. Y es, no podemos entrar como un elefante en una cacharrería. Tenemos que hacer pequeños pilotos que demuestren claramente que lo que estamos haciendo y lo que y ese caso que habíamos contado, tiene sentido. Y esto, lo mismo, puede ser de un nivel de ambición muy bajo y con una complejidad muy baja a un nivel de ambición muy alto y con una complejidad muy alta. Pero puede ir, por ejemplo, como en el caso de Vips o de Siguan, en el cual metían unos KPIs directamente en estos procesos de cuánto disminuye la rotación o cuánto aumenta, incluso lo puedes llevar hasta cuánto aumenta tu cifra de negocios, si crees que ese es el indicador. Pero también puede ser a cosas mucho más sencillas, es decir, hacer una encuesta de percepción dentro de tu empresa y cómo la gente, los trabajadores se sienten. No, estamos mucho más vinculados porque nos sentimos muy bien, como hizo el BBVA en el caso de la inclusión con colectivos, con personas con síndrome de Down. Su forma de demostrar que el piloto tenía sentido era hacer una encuesta de percepción, ¿vale? De cómo lo estaba haciendo, ¿no? Y esto es porque la realidad es que, nos guste o no nos guste, estas estrategias en la mayoría de las empresas van a generar resistencia, ¿vale? Van a generar resistencia porque hay gente que lo mirará como, sí, que eres muy buena persona, pero esto es de negocio. Aquí lo que tenemos es que hacer negocio. Bueno, ya, entonces va a haber una resistencia que solo se va a vencer si se muestran evidencias de que la cosa está funcionando. Entonces, y un fracaso, quizás mover adelante un proyecto te cuesta tiempo, pero como tengas un fracaso, moverlo más hacia adelante va a ser mucho más difícil que escalar de una manera mucho más progresiva, ¿vale? Entonces hay que diseñar experiencias piloto pequeñas, ¿vale? Fijar indicadores claros para valorar esa experiencia y criterios claros. Sean estos lo más ambiciosos o lo menos ambiciosos. Es decir, si lo vamos a hacer una encuesta de percepción, que sea una encuesta de percepción. Pero tener claro cuáles son los criterios para decir que esta experiencia es buena y que esta es mala. Porque no podemos ser muy flexibles con estas cosas, porque claro, si dices, no, a ver, nuestro criterio es que al menos el 30% de los trabajadores digan que están muy contentos con la experiencia que hemos tenido. O que la valoración, en las fichas de valoración anual, tengamos un aumento de las valoraciones de nuestros trabajadores de un X%, ¿no? Con los colectivos con los que estamos trabajando. Establezcamos un criterio claro para que luego podamos decir, oye, mira, efectivamente, con esta estrategia de contratación, pues hemos aumentado en un X% en esto, o hemos mejorado en esto. Si estás por debajo, tienes que replanteártelo y decir, oye, mira, es que esto no ha tenido éxito por el motivo que sea. Oye, aprendamos e intentamos hacerlo mejor. Pero hay que intentar hacer indicadores muy claros para valorar la experiencia que hemos tenido, ¿vale? Luego yo siempre recomiendo que esto vaya con mecanismos de aprendizaje, es decir, cuando implementamos estas cosas cometemos errores sistemáticamente, es decir, porque son cosas nuevas y decimos, venga, pues, oye, vamos a hacer la colaboración con Cruz Roja y de repente hacemos, venga, vamos a lanzar esto y lo hacemos, ¿y qué hemos aprendido? Por ejemplo, pues que para este colectivo nos funciona mucho peor, para este colectivo nos funciona muchísimo mejor. Oye, dejarlo por escrito, porque el siguiente que lo haga le vas a ahorrar un trabajo bastante sustancial de decir, oye, mira, vale, pues si este colectivo funciona peor, o lo mejoramos con el trabajo que hacemos con Cruz Roja, o nos dedicamos mejor a los otros colectivos. Es decir, hay que poner blanco sobre negro las lecciones aprendidas de los procesos, ¿vale? Y luego que esto te sirva para validar ese modelo, es decir, para hacer un modelo que te pueda permitir pues llegar más lejos o seguir una hoja de ruta que vaya más en esta dirección, ¿no? O sea que, pues yo qué sé, pues como os decía, puede ser o que pensemos en un modelo integral y yo qué sé, y decimos, pues un modelo de voluntariado y ese modelo de voluntariado lo vamos expandiendo, o que tengamos una estrategia de expansión de decir, oye, vamos a empezar con el voluntariado y vamos a acabar con una estrategia muy sólida de contratación basada únicamente en trabajar con colectivos X, ¿no? Con el colectivo X. Pero validar el modelo, ¿no? Y
Y la última parte, que ya no es no hay ninguna recomendación, es valida y escala. Es decir, a partir de aquí lo que tenéis que pensar es que, y eso cada ejemplo es único, ¿no? Y aquí ya no se puede hacer generalizaciones, es que cada uno de esos modelos, o sea, que cada uno de los modelos para expandirte van a depender completamente de lo que hayas decidido, de cómo sea tu empresa, de cómo se organice, ¿no? Y por resumir y hacer un resumen, y dejamos por lo menos 15 minutos para dudas, cuestiones y preguntas que puedan surgir o comentarios. O sea, lo primero es que hay que pensar que hay una tendencia. Os he puesto una frase de Michael Porter que dice que decía en su libro, no, en Ser Value, que decía que la tendencia es que, o sea, que tú puedes incrementar tu cifra de negocio incorporando sostenibilidad y impacto social. Hace escasos 2 meses, el CEO de BlackRock, que lo habréis oído muchas veces porque es una especie de fondo de inversión gigante, él decía que no es que se pueda mejorar el cifra de negocio, es que él considera que o eres capaz de incorporarlo o vas a estar fuera del mercado. Es decir, que hay una tendencia global de que si no somos capaces de incorporar los modelos sociales, o sea, los conceptos sociales y medioambientales, el propio mercado te va a expulsar, ¿no? Y eso lo estamos viendo con toda esta transición que se está produciendo de empresas, por ejemplo, petrolíferas que intentan irse a la producción de energías renovables o con toda esa transición que existe hacia la sostenibilidad. O sea que ya no empieza a ser una cuestión imperativa. El concepto de valor compartido ya no es una cuestión optativa, sino que cada vez va a ser una cuestión de negocio, es decir, va a ser eliminativa. Eso por un lado que creo que es importante. Lo segundo es lo que os decía. Estas estrategias, o sea, si lo llevamos eso a la parte de contratación de personas, pues hay 4 estrategias que hemos hablado que pueden hacer que eso sea útil y rentable para tu modelo de negocio. Pero no olvidemos que eso, o sea, que tiene que ser compatible, que mejore tu modelo de negocio también con que mejore la parte de marketing, que al final redunda en el modelo de negocio, y también con el impacto social que a través de las estrategias digamos, de vinculación de las personas con su imagen de marca puede también tener un impacto, ¿no? Pero recordamos que hay como 4 estrategias macro que nos pueden hacer poner en práctica estas estrategias, ¿no? Y lo último, pues un poco que hemos tratado es estos pequeños pasos que son muy sencillos y que tampoco tienen una complicación, vamos, que no hemos entrado mucho en profundidad, pero que sí que van un poco a la introspección de ver cómo está nuestra empresa y cómo podríamos abrir las puertas pues un poco la construcción del caso de negocio, a buscar los aliados internos y externos que nos permitan llevarlo a cabo y luego en diseñar un piloto que nos permita, que permite validar las experiencias que tenemos, ¿no? Digamos que esto es un poco el resumen de toda la charla de hoy, y a partir de ahora, si queréis, lo que podemos hacer es dejar un espacio tenemos 15 minutos, si no me equivoco, de dudas y preguntas para resolver las cuestiones que queráis o que tengáis. Así que nada, muchísimas gracias a todos por escuchar. Secretariado gitano, muy bueno el que lo ha puesto aquí, Marta, efectivamente. Y la otra que estaba diciendo era no sé qué norte, ya no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Norte Joven, perdón, es la otra que también trabaja con colectivo gitano, es la otra que no me venía. Pero bueno, no sé si tenéis preguntas, dudas, cuestiones. Animaos, que ya sabéis lo que dicen, que cuando nadie pregunta es o que nadie se ha enterado de nada o que estaba todo muy claro, y la segunda no suele ser la que predomina. Bueno, Borja, antes de nada agradecer tu intervención. Y bueno, desde Cruz Roja al Plan de Empleo nos gustaría un poco mostrar lo que nosotros realizamos, porque como bien antes estaban hablando de alianzas, nosotros trabajamos el proyecto Reto Social Empresarial para la inserción laboral, alianzas, ¿no? Así se llama. Y bueno, a lo mejor hay alguna empresa por aquí que no conoce la labor que nosotros realizamos. Y se trata de, bueno, de buscar esas alianzas con las empresas, ¿no? Nosotros y nosotras lo que realizamos es una difusión bastante, intentamos hacerla bastante completa para que llegue a las mayores empresas posibles, para que estas personas que buscan este empleo pues lo puedan encontrar en el menor tiempo posible. Nosotros realizamos itinerarios con las personas que vienen a hacer esa búsqueda activa de empleo, en donde les ofrecemos orientación, formación e intermediación. Y bueno, era un poco para que ustedes también supieran lo que realizamos. Seguramente muchas lo saben, otras no. Y bueno, que también pueden pues ayudar a divulgar y a difundir nuestra labor. Trabajamos con voluntariado también, ¿vale? Porque es al final una pieza clave en Cruz Roja y nos sirve mucho de ayuda. Sí, efectivamente, vamos, yo siempre digo que al final, con Cruz Roja o con estas organizaciones, o sea, con organizaciones de esta envergadura es mucho más fácil arrancar con cualquiera de
estos programas, porque al final tienes una base ya de apoyo que, bueno, que además como tienen programas y digamos como rutas específicas de apoyo, pues o sea, puedes saltar muchísimas barreras que te encontrarías si no estás trabajando con ellos, ¿no? No sé si tenéis cuestiones. Aquí ponéis, si vamos a poner online la charla, eso no lo sé, la verdad. El material divulgativo, yo lo que haré es en esta presentación voy a poner los enlaces a cuestiones, a links o a cosas que creo que son importantes. Yo se la pasaré a Cruz Roja y entiendo que esas sí que os las podría pasar. No sé si tenéis dudas o cuestiones, preguntas, planteamientos. Sí, Borja, lo he puesto soy Marta, lo he puesto en el chat. A mí me parece un ejemplo brutal de todo lo que estamos hablando y además que lo cogen al 100%, lo que ha hecho la Fundación A la Par con Rodilla, que ha aperturado un local de Rodilla en Madrid, en Arturo Soria, 100% llevado por personas que supuestamente denominamos con discapacidad o capacidades diferentes, ¿no? Y que las ratios que tiene de satisfacción de cliente son realmente subrayables. Por poner otro ejemplo que lo he puesto en el chat. Pues mira, yo ese no lo tenía localizado, pero vamos, es curioso cómo se pueden encontrar muchos. Por ejemplo, tenemos el de de DKV Seguros, ¿no? Que montó todo el sistema de atención o sea, hay muchísimos ejemplos que rompen con todas las concepciones que tenemos de cómo tienen que ser las cosas. O sea, que eso, o sea, cuando por eso es tan interesante ver qué colectivos tienen qué capacidades, ¿no? Porque, por ejemplo, esto es todos los call centers de apoyo a una línea entera de seguros de DKV está gestionado con personas también con capacidades diversas o con discapacidad intelectual. O sea, y dices, pero bueno, pero esto ¿cómo puede ser? Joder, pues mira, o sea, y tienes muchos ejemplos. Bueno, ese es combinado, ese es de personas con discapacidad intelectual y con discapacidad física o capacidades diversas, ¿no? Entonces, o sea, la realidad es que vemos muchos ejemplos, ¿eh? Este yo no lo tenía ubicado, pero podemos encontrar ejemplos en los que, joder, efectivamente, si es como dices, o sea, no está impactando, no es que sea solo un proyecto de inclusión, es que, joder, estamos hablando de que tiene ratios de aceptación de los clientes, pues, tan buenos o mejores que los de otros centros, ¿no? O sea, que tenemos que un poco romper esos prejuicios que nos hacen ver o sea, vamos, que es un poco también lo que decía Vanessa, ¿no? Que una vez que le ponemos una etiqueta ya le adjudicamos una serie de valores y de procesos, ¿no? O sea, de atributos, ¿no? Que no tienen por qué ser ciertos. Sí, y de hecho yo preguntaba que si vais a poner, si lo grababais y si lo ponéis a disposición online, porque yo creo que en las narrativas que son importantes, lo que más llega a la gente es el tema de las bonificaciones fiscales. No, hay un gran desconocimiento sobre las bondades, ¿no? de esa apertura de mente a la hora de contratar. Yo creo que hay mucha labor de divulgación necesaria, de verdad. Totalmente de acuerdo, sí. No sé si hay más cuestiones o, a ver, por aquí habéis puesto. Sí, bueno, aquí alguien comenta, el programa Incorpora, bueno, ese es un programa que para las empresas es clave, ¿vale? Porque Incorpora es un programa también de la Caixa que financia muchísimas organizaciones, entiendo que también a Cruz Roja pero a muchas otras para apoyar los procesos de contratación. Y es un programa que como bolsa de empleo yo creo que es brutal porque, vamos, tiene una capacidad de empujar a muchos colectivos y de adaptarlos a los perfiles que necesitan las empresas, pues muy amplia. Y luego, por anotar una cosa, que además me lo dijo una directora de una fundación muy potente y que tiene razón en los procesos de selección que estaban haciendo para puestos de una determinada responsabilidad a una consultora. El cambiar el chip en el sentido de que las consultoras, por ejemplo, y eso la iniciativa privada las contrata, ¿no? Cuando defines una posición, lo fácil para las consultoras es capturar talento de otras empresas. Es como una garantía que tienen, y esta directora le dijo a la consultora, joder, y no se os, yo digo tacos también, y dice, joder, no se os ha ocurrido acudir al SEPE. Es que en el SEPE siempre hay gente que no tiene capacidades. Es una visión verdaderamente potente, es decir, que si las propias empresas también lideraran con las consultoras que contratan el abrir la mente, ¿no? El decir, oye, pues mira, del porcentaje que me presentes quiero ver diversidad, y diversidad pasa por cógeme un directivo de una entidad, ¿vale? Pero también preséntame gente que puede estar en el SEPE, puede tener tanta valía o más
que una persona que está en activo, ¿no? Sí, sí. También es un cambio de mentalidad potente. Sí, de hecho, mira, nosotros ahora justo hemos terminado la estrategia del Servicio Canario de Empleo, ¿no? Y una de las cuestiones que tiene, que ahí también hay un mea culpa del Servicio Canario, o sea, de los servicios de empleo, y es que la narrativa que tienen, o sea, la gente sigue visualizando las oficinas de empleo como las oficinas del desempleo, más que las oficinas de empleo. Entonces, y muchas veces es erróneo, porque funcionan, en algunos casos funcionan muy bien. Por ejemplo, ahora está promoviendo una iniciativa que se llama Redes de Empleabilidad, que se dedican a hacer conexión entre empresas y personas en situación de búsqueda de empleo y están funcionando muy bien. O sea pero bueno, ese cambio de narrativa también lo tiene que hacer el propio servicio de empleo, ¿no? Pues no sé si no hay más comentarios, creo que ya estamos casi en hora. No sé qué decís desde Cruz Roja, si hay alguna otra cuestión. Y si no, la verdad es que, oye, yo siempre encantado de participar en estas cuestiones. De seguir predicando a veces, en este caso no es en el desierto porque veo que hay mucha sensibilidad, ¿no? Pero muchas veces me siento ahí predicando en el desierto. Buenísima la charla. Francamente buena. Bueno, sobre todo agradecerles a todos y a todas el haber estado hoy con nosotros y con nosotras, y sobre todo a Borja, porque es verdad que es muy interesante siempre todo lo que transmite.